Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten tanto como yo. Esta historia y los personajes no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, link de la historia en la descripción. Ahora sí, disfruten la historia. Durante los días siguientes, hizo que su clon de sombra espiara al tendero. El entrenamiento de Genki para el sigilo fue realmente útil durante este periodo. Su nombre era Jin. Probablemente tendría unos 40 años. El clon observó sus acciones y sus movimientos para ver si era un ninja oculto. Ya había tratado de sentir su chakra, era simplemente a nivel civil. Fujin se preguntó si en algún momento en el pasado, Konoha llevó a cabo una campaña para desbloquear el chakra de muchas personas. También observó sus tratos con otros clientes, donde guarda su inventario, donde guarda su efectivo, etc. El espionaje fue bastante exitoso, ya que en una afortunada ocasión, escuchó a Jin negociar con su proveedor el precio de algunos de los artículos. Al escucharlos hablar, comprendió que el proveedor le vendió una etiqueta de explosión por 500 ryo y un pergamino de almacenamiento por 1200 cada uno, mientras que él vendió el pergamino de almacenamiento por 1500 ryo y las etiquetas de explosión por 750 ryo a sus clientes. Después de asegurarse de que era un objetivo seguro, envió a su clon de sombra con los 5 pergaminos. Su clon tomó la apariencia de un hombre de mediana edad y se acercó a Jin cuando no había nadie en su tienda. Al verlo acercarse, Jin esbozó una sonrisa amable y dijo: «Hola, ¿qué quieres comprar?» El clon de Fujin respondió: «Hola, no estoy aquí para comprar, sino para vender». Al escuchar eso, Jin se sorprendió bastante. Levantó una ceja y preguntó: «¿Vender? ¿Quién eres tú?» El clon de Fujin respondió: «Puedes llamarme Zoro». Jin se dio cuenta del hecho de que el hombre frente a él le pidió que llamara a eso. Luego preguntó: «¿Qué quieres vender?» El clon de Fujin se detuvo por un momento y lo miró fijamente a los ojos. Luego dijo: «Pergaminos de almacenamiento». Jin, tratando de ganar ventaja en cualquier negociación, dijo despectivamente: «Ya tengo 3 proveedores de rollos de almacenamiento, ¿por qué debería comprarles a ustedes?» El clon de Fujin sonrió y respondió: «Porque mis pergaminos son mejores». Esa declaración hizo que Jin se interesara. Él preguntó: «¿Cómo? Y primero inspeccionaré tu pergamino antes de comprarte». El clon de Fujin mantuvo su sonrisa y respondió: «Ponte tu traje», y le entregó un pergamino. Jin tomó el pergamino y lo invitó a una habitación dentro de la tienda. En el camino, preguntó: «Entonces, ¿cómo se llama su empresa y quién es la persona a cargo de ella?» Sin embargo, se le respondió despectivamente con un «no tienes que preocuparte por eso». Al oír eso, Jin pensó: «Oh, ¿una organización secreta? Así que, o bien es alguien que no quiere que nadie sepa que puede hacer pergaminos de almacenamiento, o bien tiene una organización secreta detrás de él que probablemente haga algún trabajo turbio. Jeje, obtendré un montón de ganancias con esta oveja». Al llegar a la habitación, Jin comenzó a inspeccionar el pergamino. La afirmación del clon de Fujin no era vacía. Un rollo de almacenamiento estándar tiene 10 sellos de almacenamiento. Sin embargo, el que hizo tenía 12 sellos. Cuando vio a Jin inspeccionando el pergamino, el clon de Fujin pensó: «No es difícil hacer 12 sellos en un solo pergamino. Solo tienes que acercar los sellos entre sí». En realidad, si alguien quiere hacer un pergamino de almacenamiento óptimo manteniendo el mismo tamaño del pergamino, entonces podría hacer 25 sellos en el pergamino. Sin embargo, para los que producen en masa estos sellos, 10 es el número óptimo. La razón es que muchos compradores no necesitan más de 10 sellos en un pergamino. Y para los que quieren más, los productores se beneficiarían más si compraran más pergaminos. También resultó en que se necesitó menos esfuerzo para hacer el pergamino. Por lo tanto, se había convertido en un número óptimo para que obtuvieran las máximas ganancias. Sin embargo, no tengo ninguna restricción de este tipo. Solo quiero ganar algo de dinero para seguir practicando Fuinjutsu. Al mirar el número de sellos en el rollo, Jin tuvo pensamientos similares. Sin embargo, también podía pensar incluso más allá que Fujin, ya que tenía mucha más experiencia e información. Analizó:
Si bien tener solo 2 sellos más puede no parecer un gran problema para la gente normal, sé que los ninjas que quieren comprar pergaminos tienen más sellos de almacenamiento. La semana pasada, un periodista hablaba de la conveniencia de tener un pergamino de almacenamiento con más sellos. Puedo venderle este pergamino por un precio mucho más alto. Probablemente incluso más de 2000 ríos. Luego miró a Fujin y pensó. Ahora la única pregunta es si es consciente de su valor o no. Después de unos momentos, su expresión se volvió desagradable y dijo enojado. Tus pergaminos solo tienen 2 sellos más. Y la calidad de cada sello es la misma que la de los demás. 10 sellos ya son más que suficientes para un solo pergamino. Te lo compraré, pero te pagaré el mismo precio que pago a mis proveedores. Sabiendo el tipo de hombre que era el tendero, el clon de Fujin volvió a sonreír y dijo. Ahora, ambos sabemos que eso no es cierto. Hay demasiados ninjas que estarán dispuestos a comprar pergaminos con más sellos. Jin, sin embargo, respondió desdeñosamente. Sí, pero no estarán dispuestos a pagar más. Aún viendo que podrías agregar 2 sellos más, te pagaré un poco más. En lugar de 1000 ríos, te pagaré 1100 ríos. Al escuchar eso, el clon de Fujin se burló y dijo. ¿Crees que vivo debajo de una montaña? Los rollos estándar se suministran por alrededor de 1200 a 1250 ryo. Incluso si se considera el mínimo a 1200 ryo, solo considerando que tiene sellos un 20% más altos, elevaría el precio a 1440 ryo. Sin mencionar el hecho de que algunos ninjas podrían estar dispuestos a pagar más. Escuchar eso puso mucha presión sobre Jin. Suspiró internamente ante los números arrojados por la otra parte. El regateo continuó durante unos minutos más. Jin se aprovechó del hecho de que la parte contraria no estaba dispuesta a revelar sus orígenes y aprovechó ese punto para disminuir el precio de compra a 1150 ryo. Después de que terminó el regateo, el clon de Fujin pensó. Suspiro, eso fue un regateo intenso. Este tipo es mucho mejor regateando que yo. Pero de cualquier manera, aunque él pueda pensar que ha obtenido un beneficio, el simple hecho de poder vender estos pergaminos por más de 1000 ryo cada uno es más que suficiente para mí. Luego sonrió internamente, pensando. Bueno, todavía tengo una ventaja más para jugar. Si bien puede ser un mejor regateador, tengo la ventaja de ser el único proveedor de los rollos de almacenamiento de 12 sellos. Jeje, estoy tan interesado en ver su decisión final. Después de decidir que el precio sería de 1,150 ryo, Jin preguntó. Entonces, Zoro, ¿cuántos pergaminos tienes para vender? El clon de Fujin no respondió, sino que colocó 4 pergaminos frente a él. Al ver eso, Jin se quedó sin palabras. Pensó, ¿solo 4? Entonces, incluyendo el que inspeccioné, ¿solo hay 5? ¿A qué está jugando? Al ver que el vendedor no decía nada más, mostró una expresión enfurecida y preguntó enojado. ¿Solo 5? ¿Perdiste todo mi tiempo por solo 5 pergaminos? El clon de Fujin respondió con calma. El jefe ha enviado a algunos como yo a otros comerciantes para que también lo vendan. Dependiendo del precio que cada comerciante dé por estos pergaminos, se decidirán las futuras ventas a esas tiendas. Después de escuchar eso, la expresión de Jin fue realmente un espectáculo digno de ver. El clon de Fujin se rió internamente. Era la primera vez en su negociación que Jin perdía la compostura. Los pensamientos del clon de Fujin fueron. Si bien no necesariamente necesito un precio más alto, hacer esto arrojaría muchas menos dudas sobre mí. Además, la existencia de un jefe detrás de mí evitará que este tipo se vaya por la borda. Sin embargo, Jin se perdió en sus pensamientos, maldita sea. ¿Qué hacer ahora? Al comprar un pergamino por 1,150 ryo, probablemente no obtendré más pergaminos de él en el futuro. Pero si yo pago mucho, y otros aún pagan más, entonces es posible que no obtenga nada en el futuro. Sin embargo, un jefe y más gente como él, ¿están tratando de cambiar todo el mercado de pergaminos de almacenamiento? Pensó un poco más y luego preguntó, ¿venderás todos tus pergaminos solo al que los compré por el precio más alto, o a otros también? El clon de Fujin respondió, lo venderemos a muchos comerciantes. Solo la cantidad de pergaminos que les vendamos dependerá de los precios que ofrezcan. Por supuesto, los que ofrecen menos que el promedio podrían no obtener ninguno. Pero no estoy al tanto de los planes exactos. Jin analizó durante un minuto y luego suspiró. Pensó, comprarlo a un precio bajo significaría matar a la gallina de los huevos de oro. Pero, ¿por cuánto debería comprarlo? No quiero pagar mucho por ello. De lo contrario, mis ganancias no serán suficientes.
Déjame ir con 1500 ryo. Eso debería ser suficiente para ganar más con ellos que los pergaminos de almacenamiento normales. Luego ofreció un precio de 1500 ryo por pergamino. Completaron su acuerdo y hablaron un poco sobre cómo y cuándo sucederían los acuerdos futuros. El clon de Fujin salió de la tienda con 7500 ryo. Le entregó el dinero a Fujin en un callejón mientras se alejaba un poco y se disipaba después de confirmar que no había nadie alrededor. Después de mirar el efectivo, los pensamientos de Fujin fueron: «Wow, ¿realmente soy tan bueno negociando?». Sin embargo, después de recuperar los recuerdos de su clon, pensó: «No, probablemente estoy más cerca de un novato que de un maestro». Era solo que el farol final era una tentación demasiado grande para que él la ignorara. Probablemente, también pensó que una organización poderosa podría estar detrás de mí, lo que lo amenazó un poco. Bueno, lo que sea, esto es un buen dinero. Debería considerar la posibilidad de venderle pergaminos a menudo. Luego fue a algunas otras tiendas con diferentes disfraces para comprar materiales. Compró 30 botellas de tinta, 25 pergaminos y 200 etiquetas de papel en blanco. Las etiquetas de papel en blanco cuestan 10 ryo cada una. Así que en total gastó 6500 ryo en los materiales. Luego compró algo de carne y regresó a casa. Pensó: ahora que tengo algo de dinero, definitivamente debería aumentar mi consumo de carne. El negocio de la carne aquí está totalmente dominado por el clan Akimichi. Todas las tiendas que venden carne les pertenecen. Me pregunto si es porque son buenos en eso debido a la economía de escala, o si se les dio el monopolio de este negocio cuando se unieron a Konoha. Después de ese día, Fujin también comenzó a aprender otros sellos. Aprendió algunos básicos como Eat Seal, Cold Seal, Art Seal, Soft Seal, Shock Seal y Wet Seal. Estos sellos usaban símbolos elementales. Sin embargo, el número de símbolos requeridos era mucho menor en comparación con un precinto de almacenamiento, ya que estos hacían cosas muy básicas. El termosellado solo se podía utilizar para calentar una habitación. Mientras que el sello Col absorbe el calor del entorno para hacer que la habitación sea más fresca. El sello de choque podía aplicar una pequeña descarga eléctrica, pero también era muy inofensivo, ya que Fujin podía soportar esa descarga sin ningún problema. El sellado duro se utilizaba para endurecer una superficie o un objeto, mientras que el sellado blando hacía lo contrario. El sellado húmedo se utilizaba para recoger la humedad del aire y mojar la superficie a la que se había pegado. Todos estos sellos tenían que hacerse en una etiqueta de papel, y para utilizarla, había que aplicarla sobre una superficie y estar activada. Los sellos elementales tenían el requisito de que el creador pudiera usar esos elementos. Pero como estos sellos eran muy básicos, podía hacerlo a pesar de no dominar las naturalezas del fuego, el agua y el rayo. En total, tardó 4 meses y medio en aprender todos estos sellos. Durante este tiempo, también comenzó a vender 20 pergaminos de almacenamiento a Jin cada mes por 30,000 ryo. Mantuvo la cantidad baja para que los principales proveedores de pergaminos de almacenamiento no se molestaran con él y trataran de encontrarlo. Por otro lado, Jin también estaba muy contento, ya que podía vender estos pergaminos por unos 2300 ryo. Para cuando terminaron los exámenes de tercer año, Fujin había ahorrado más de 100,000 ryo. En el tercer año, Genki se había centrado por completo en las habilidades básicas. Hizo que este año fuera mucho más divertido. Después de haber enseñado una habilidad completa, solía idear juegos para que todos se acostumbraran a usarlo. Por ejemplo, después de enseñar a moverse sigilosamente. Les dio a todos 29 etiquetas con sus números de rollo escritos en ellas. Todos tuvieron que poner estas etiquetas en las espaldas de los otros 29 estudiantes y evitar que otros se las pusieran en la espalda. Gracias a que Fujin era un sensor, nadie logró ponerle ninguna etiqueta en la espalda. Los pocos que intentaron acercarse sigilosamente, recibieron un puñetazo o un codazo en la cara. Mientras cazaba a animales salvajes, la mayoría de los estudiantes hacían algunas caras realmente divertidas. Matar a un animal no creó un problema para todos, aunque Fujin suspiró pensando: nunca pensé que mi primera muerte en este mundo sería un maldito conejo. La parte divertida según Genki, que era la que más disfrutaba, era que todos abrieran el animal que cazaban, lo limpiaran y lo prepararan para cocinar. Un acto que disgustó a la mayoría de los estudiantes, incluido Fujin, ya que nunca había hecho algo así en su vida anterior. Solo Nobuno se vio afectado en absoluto. Y para que todos aprendieran a cocinar correctamente, Genki prohibió llevar el almuerzo a la academia durante unos días.
Su almuerzo era el animal salvaje que cocinaban. Más tarde en el año, también introdujo la escalada de árboles como un ejercicio de control de chakras para sus estudiantes. De esta manera, el año avanzó. Una semana antes de los exámenes finales, Genki dejó caer la noticia que sorprendió a Fujin. Pensó. Aunque yo lo sabía, que el anuncio se haga de repente es sorprendente. Genki había anunciado. Si hay alguien entre ustedes que quiera intentar el examen de graduación, hágamelo saber dentro de los próximos 3 días. Sin embargo, al final del día, Genki se arrepintió de haberlo anunciado justo por la mañana. Suspiró. Maldita sea, debería haberlo anunciado cuando terminaron las conferencias. Nadie prestó atención a las conferencias de hoy. Después de irse a casa, Fujin lo pensó mucho. Sobre el análisis, concluyó. Todavía me queda mucho por aprender. En este momento, mis jutsus de viento, jutsus básicos, clones de sombras, parpadeo corporal, lanzamiento de shuriken y taijutsu han progresado al nivel con el que estoy satisfecho. Pero todavía tengo que aprender jutsus de liberación de la tierra. Y también necesita trabajar en las habilidades de la espada y genjutsu. En cuanto al fuinjutsu, aunque ha ido bien, todavía no he comenzado con los sellos de nivel intermedio que están disponibles en la sección D de la biblioteca. Y también queda Rasengan por dominar. Además, aunque graduarme asegurará que no tendré que perder el tiempo en la academia, pero dado que Konoha actualmente sufre una escasez de ninjas, supongo que mi tiempo libre podría reducirse en lugar de tener más tiempo para entrenar. Además, las misiones pueden tener más riesgo de lo habitual, especialmente con la tercera guerra aún fresca en la mente de todos. Está bien, entonces no participaré en eso. Si bien el hecho de que el mejor puntaje no intente el examen de graduación puede generar preguntas, es mejor que morir en una misión de rango C que salió mal. Sin embargo, a diferencia de Fujin, a los otros niños de su clase, la voluntad de fuego les lavó el cerebro perfectamente. Y de ahí que muchos se interesaran en participar en el examen de graduación. Sin embargo, al saber que no podrán aprobar, muchos padres no permitieron que sus hijos participaran en los exámenes. Al final, fueron 7 los estudiantes que decidieron participar en el examen de graduación. Yori, Nobu, Teru, Oka, un chico civil, y los 2 de los clanes Aburame y Atake decidieron intentar el examen. Fujin vio que Genki estaba un poco decepcionado de que no intentara el examen de graduación. Pero se sintió aliviado ya que Genki no habló con él sobre el asunto. El examen de graduación fue alrededor de una semana después del examen de tercer año. El examen de tercero curso transcurrió como de costumbre. Se agregaron algunos parámetros más al examen en función de las habilidades que Genki había enseñado en este año. Este año, la recompensa del Hokage también dependió del rendimiento del examen de graduación. Eso significa que Fujin no obtendrá ninguna recompensa por el rango 1. Así que disminuyó ligeramente su rendimiento en el examen escrito y, una vez más, no lo dio todo en el examen de ninjutsu. Así que al final, solo ocupó el 4.º lugar. Teru ocupó el 1.er lugar, seguido de Nobu y luego Ana. Fujin estaba realmente muy agradecida de que Ana no intentara el examen de graduación. Si bien no estaba al tanto de la razón, significaba que no era el único con puntajes altos que no estaba intentando el examen de graduación. Sin embargo, sin que él lo supiera, Ana estaba extremadamente molesta porque sus padres no le permitieran convertirse en ninja tan pronto. Una semana después, se llevó a cabo el examen de graduación. Para los estudiantes de las clases de élite, el examen fue muy similar a los exámenes normales. Solo que era más completo. La principal adición al examen fue un examen de 50 puntos que proporcionó a los estudiantes varios escenarios a los que se enfrentarían y les preguntó qué harían en esos escenarios. Excepto Nobu, todos los demás tuvieron problemas en este examen. En Taijutsu, solo Oka y Teru se desempeñaron por encima del par, mientras que Yori y Nobu apenas estuvieron en la media. Sin embargo, en ninjutsu, Teru, Yori y Nobu demostraron por qué exactamente merecían ser genins. Yori mostró perfectamente 2 jutsus de rango C, Fireball Jutsu y Phoenix Sage Fire Jutsu. Teru era capaz de realizar jutsus de 2 elementos diferentes. Fue capaz de realizar un jutsu de tiro de agua de rango C y 3 jutsus de rango D, Ground Shaking Jutsu, Adunter Jutsu y Stone Shuriken Jutsu. Nobu mostró su variedad realizando un jutsu de rango E de cada uno de los 5 elementos. Además, también era capaz de realizar jutsus de mayor rango de naturaleza de fuego, que era su afinidad. Realizó 2 jutsus de rango C, el jutsu del dragón de fuego y el jutsu de la bala de llama.
Después de realizar todas las pruebas, se analizó el rendimiento de todos los estudiantes. De la clase de Fujin, solo Teru, Yor y Nobu se graduaron y se convirtieron en genins. Debido a su mejor desempeño que Nobu y Yor en Taijutsu, ocupó el primer lugar en su clase. Del grupo que era un año mayor que Fujin, se graduaron 11 estudiantes y 28 de sus estudiantes de último año también. Sin embargo, Fujin era ajeno a todos estos acontecimientos. Tan pronto como comenzaron las vacaciones de verano, Fujin volvió a su entrenamiento de ninjutsu. Estaba satisfecho con su progreso en la liberación del viento y decidió comenzar a entrenar jutsus de liberación de la tierra y, por lo tanto, visitó la biblioteca. A/N. Esta es probablemente la última vez durante la academia en la que habrá mucha teoría. Pero dado que los comentarios anteriores mencionaron que había demasiada teoría, no entraré en la explicación de todos y cada uno de los jutsu. Si Fujin u otra persona decide aprenderlos más tarde, explicaré el jutsu. Entonces miró cada lanzamiento de jutsu de la tierra en la sección E y la sección D e hizo una lista. Lo primero que notó fue que Konoha tenía muchos más jutsus de liberación de tierra en comparación con Win. Aunque no fue realmente sorprendente teniendo en cuenta el bajo número de usuarios de la versión Win. La lista de jutsus de liberación de la tierra que creó fue: jutsu de lanzamiento de rocas, jutsu escudo de roca, brazaletes de piedra jutsu, jutsu de tierra veloz, liberación de la tierra, jutsu de transformación, jutsu de atrapar, jutsu de foso de barro, jutsu de clon de tierra, jutsu de lecho de espinas de roca, jutsu shuriken de piedra, jutsu cazatalentos, aluvión de guijarros, jutsu que hace temblar el suelo, jutsu del sentido del temblor de la tierra, jutsu de creación de montículo de tierra, jutsu interceptor de barro, jutsu del movimiento militar de la tierra, jutsu de coraza de piedra, peso del barro jutsu, jutsu del campamento de liberación de la tierra, nota de la versión de Art Jutsu, sus primeros pensamientos fueron: no hay jutsu de muro de tierra. Ese es un jutsu bastante simple, para tener un rango más alto. Incluso el jutsu piel de hierro de Kakuzu no está aquí. Espero que esté ahí en las secciones más altas. Luego comenzó a leer todos y cada uno de los jutsu y comenzó a analizarlos. Le tomó alrededor de 2 horas pasar por todos y cada uno de ellos. Y concluyó: los jutsus de liberación de la tierra son más completos que los jutsus de liberación del viento. El único punto en el que es malo es que a la ofensiva le falta un poco. Sorprendentemente, muchos de los jutsus de esta lista tienen un potencial similar al de los de viento. Sin embargo, hay un gran inconveniente. La mayoría de los jutsus de liberación de la tierra, especialmente los que tienen un alto potencial, serán severamente restringidos si la pelea es sobre un cuerpo de agua. Ahora que lo pienso, Iwa es bastante afortunada de no compartir ninguna frontera con Kiri. De lo contrario, estarían en situaciones muy pasivas en las guerras. De todos modos, puedo ignorar todos los jutsus de liberación de la tierra orientados a la ofensa. Para la defensa, el jutsu Rock Shield es una buena opción. Probablemente sea una versión inferior del jutsu de Art Wall. Por lo tanto, se puede actualizar más adelante. También me pregunto si podría usar el sello duro para hacer que el escudo sea más duradero. Para atrapar, el jutsu Mudmoat es una buena opción. Crea un foso de 6 pies de profundidad con un radio de 6 pies alrededor del usuario. Debería servir como base para ese jutsu de pantano de rango A que tenía Jiraiya. Sin embargo, no recuerdo el nombre. En cuanto al movimiento, el jutsu del movimiento militar de la tierra es imprescindible. Permite desplazarse por el suelo en distancias cortas. Tener otra forma de escapar siempre es bueno. Earth Release. Kamjutsu también es bastante útil. Puede hacer una cueva dentro de las montañas. Hay algunas pequeñas colinas en el pueblo, como aquella donde hay una cascada. Podría probar este jutsu en algún lugar cerca de allí. 4. Además, estos 4 jutsus hacen una buena combinación. Podría usar el campamento jutsu para construir una cueva dentro de una montaña. Luego usa Rock Shield Jutsu para ocultar la entrada. Prepara un foso alrededor de la montaña, y si alguien logra encontrar la cueva, entonces puedo escapar con el jutsu del movimiento militar de la tierra. Comenzó su entrenamiento para los jutsus de liberación de la tierra. Si bien no había perfeccionado su naturaleza terrestre tanto como la naturaleza del viento, todavía la había perfeccionado mucho. Podía desmenuzar rocas hasta convertirlas en polvo en solo unos segundos. Es por eso que logró aprenderlos muy rápidamente.
Sin embargo, eran un poco más difíciles de aprender en comparación con los jutsus de liberación de viento. Aprendió el jutsu Rock Shield en unos pocos minutos y luego pasó un par de días en él para aumentar el tamaño y la durabilidad del escudo de roca que solía levantar del suelo. También intentó aplicar el sello duro en el escudo de roca que levantó. Aumentaba la durabilidad del escudo. Sin embargo, aplicar el sello y activarlo tardó alrededor de 1,5 segundos en realizarse, algo que podría no haber hecho en una pelea. El jutsu del campamento se aprendió en un día. Aunque la cueva estaba un poco polvorienta, podía usar el jutsu Break Through para limpiar todo el polvo. También podría usar el jutsu Rock Shield para cubrir la entrada si quería esconderse. Aunque tuvo que dejar un pequeño espacio abierto para que circulara el aire. No se molestó en perfeccionar este jutsu, ya que no había necesidad de él en este momento. El siguiente fue el jutsu Moe de barro. También tenía un aspecto de naturaleza acuática. Así que tardó cerca de una semana en aprenderlo. Tendría que mejorar su naturaleza acuática si tuviera que mejorar aún más este jutsu. Así que decidió dejar este asunto para su yo futuro. Y por último, practicó el jutsu del movimiento militar de la tierra. Este fue bastante difícil de aprender. El jutsu consistía en moverse por el suelo como si estuviera nadando. Así que tuvo que ablandar mucho el suelo para poder hacer eso. Tardó 11 días en llevarlo a cabo con éxito por primera vez. Tuvieron que pasar otras 2 semanas para que pudiera moverse con más libertad. Solo estaba limitado por la cantidad de oxígeno que tenía bajo tierra. El ablandamiento del suelo dio lugar a que algo de oxígeno entrara en el subsuelo, sin embargo, fue muy limitado. Se detuvo cuando pudo avanzar 100 metros. Él pensó, está bien, los jutsus de liberación de la tierra han sido aprendidos. Aunque todavía tengo que trabajar más en el jutsu Rock Shield y en el jutsu del movimiento militar de la tierra. Sin embargo, puedo hacerlo lentamente durante el próximo año. A continuación, necesito aprender el flujo de chakras. Fue a la biblioteca para enterarse. Visitó la biblioteca y buscó en las 4 secciones a las que tenía acceso. Sorprendentemente, no encontró un solo pergamino de lo que quería. Pensó, esto es sorprendente. ¿Significa que se mantienen en una sección superior o no proporcionan esa técnica para los ninjas normales? Al salir de la biblioteca, analizó un poco más. Sí, ese podría ser el caso. Infundir chakra en las armas no es tan importante. Si no recuerdo mal, la mayoría de los samuráis eran capaces de hacerlo. Sin embargo, en Konoha, Asuma fue el único que recuerdo que lo hizo. Y Danzo también fue capaz de hacerlo, pero su método era diferente. De todos modos, supongo que tendré que probarlo yo mismo. No creo que Genki o sus amigos lo sepan. En el camino de regreso al mini bosque, pensó en varias formas de hacerlo. Sus primeros pensamientos fueron, vamos a tratar de hacer fluir mi chakra a través de un kunai como trato de hacerlo cuando trato de cortar una hoja. Solo que, en lugar de tratar de cortar el kunai, intentaré hacer sus bordes más afilados. Luego trató de implementar ese truco, sin embargo, tuvo muchos problemas para hacerlo. Tuvo un éxito instantáneo en lo que estaba tratando de hacer, ya que pudo imbuir su kunai con su chakra en su primer intento. Sin embargo, la cantidad de chakra que se imbuyó fue muy baja e incluso después de intentar infundir más chakra durante 2 días, no mejoró mucho. Además, aunque la nitidez y la capacidad de penetración del kunai mejoraron, no fue mucho y no hizo ninguna mejora en el par de días. Pensó, qué fastidio. Esto parece ser un callejón sin salida. Supongo que tener una hoja de chakra podría ayudar, pero algo parece estar mal. Tal vez mejore si me atengo a esto, sin embargo, probablemente tomará años. Necesito pensar en otra manera. Pensó durante unas horas, y luego hizo clic. Decidió seguir el camino de Unter décimo Unter. Él pensó, sí, así es. Podría intentarlo de la misma manera que en Unter décimo Unter. Primero intentaré liberar mi chakra y cubrirlo por todo mi cuerpo. Y luego trato de extender ese abrigo para cubrir un kunai que estoy sosteniendo. Si bien el método es muy ineficiente, debería permitirme aprenderlo más rápido. Una vez que sea capaz de hacerlo, tendré que practicar haciéndolo sin cubrir mi cuerpo e infundir directamente el chakra en el kunai. Cubrir todo el cuerpo con chakra no era algo que ningún ninja prefería hacer. La razón era simple. Chakra insuficiente. Hacerlo agotaría el chakra del usuario muy rápidamente. Por lo que Fujin podía recordar, aparte de los Jinchurikis, solo los Raikages cubrían su cuerpo con chakra. Otros, a lo sumo, recubrían una parte del cuerpo o armas para realzarlas. Fujin comenzó a entrenar de la nueva manera. Y fue muy agotador.
En solo 7 minutos, se quedó sin chakra. Sin embargo, podía ver que estaba haciendo algún progreso en la extensión de su chakra a su kunai. Fue lento, pero observó un crecimiento constante en 7 minutos. Supuso que en unos 10 intentos, sería capaz de cubrir perfectamente el kunai con su chakra. Sin embargo, con el agotamiento de los chakras, probablemente solo podría entrenarlo unas 3 o 4 veces al día. Sin mencionar que había mucho más que hacer después de cubrir el kunai con su chakra. No queriendo perder semanas en esto, decidió comprar píldoras para soldados. Después de descansar un par de horas, fue a su casa a buscar dinero en efectivo y luego se fue a comprar las pastillas. Se transformó en un callejón y fue a una tienda que vendía pastillas para soldados. Las píldoras de soldado eran extremadamente útiles para un ninja. Cuando lo leyó por primera vez, quedó un poco asombrado. Una píldora de soldado de alta calidad podría proporcionar alrededor de 30 veces el chakra de un Jounin promedio. Y no lo hizo de inmediato, sino que proporcionó el chakra en pequeñas partes, cada hora, de manera constante durante 3 días. También liberó enzimas que estimularon al ninja para que permaneciera despierto durante 3 días. Es por eso que alguien que consumió una píldora de soldado podría luchar durante 3 días seguidos. Sin que Fujin lo supiera, también había mejores píldoras para soldados, pero estaban hechas a medida para los mejores ninjas y no estaban disponibles para todos. Fujin decidió comprar pastillas de soldado de calidad media. Estos eran utilizados principalmente por los chunins. La reserva de chakra de Fujin ahora era mucho más alta que la de un genin fresco promedio. Probablemente era mejor que un genin promedio. En el próximo año, sus reservas de chakra deberían crecer al mismo nivel que los maestros más débiles de la Academia Chunin. A pesar de que aún no tenía reservas de chakra de nivel Chunin, decidió comprar píldoras de soldado de calidad media debido a lo agotador que era el entrenamiento. Compró 5 pastillas, por un total de 10.000 ryo. Los precios lo hicieron maldecir y también agradecer el hecho de que había comenzado a aprender Fuinjutsu. Los siguientes 3 días, entrenó mucho. El primer día, fue capaz de cubrir su kunai con chakra. Luego lo cargó con la naturaleza del viento, y eso tuvo un impacto inmediato en la agudeza y el poder de penetración del kunai. El chakra extendió el alcance del kunai en 5 centímetros. Experimentó un poco con su nueva habilidad. Pensó, excelente, puedo cortar las ramas como si estuviera cortando el aire. Si bien no puedo cortar un árbol, es porque el tamaño del kunai es demasiado pequeño. Con una espada, incluso eso no debería ser un problema. El kunai también es capaz de penetrar profundamente dentro de una roca. Recuerdo que Naruto y Asuma podían penetrar a través de una roca en uno de los rellenos, así que pude intentarlo. Honestamente, si un enemigo me subestima e intenta bloquear el kunai, entonces resultará muy herido. Pero sí necesito reducir la cantidad de chakra que necesito para hacer esto. La siguiente parte del entrenamiento debería ser tratar de cubrir directamente el kunai sin cubrir todo mi cuerpo también. Entonces, ¿cómo debo proceder? Lo pensé por un momento y luego concluí. Solo tratar de cubrirlo directamente probablemente terminará en fracaso. En su lugar, debería tratar de cubrir solo mi mano con chakra y luego tratar de extenderlo a kunai. Supongo que también podría tratar de entrenar cómo infundir chakra en mis golpes de esta manera también. Si bien no será del nivel de Tsunade, el poder de los golpes infundidos con chakra debería superar por completo el poder de los golpes normales. Luego procedió a tratar de cubrir solo su puño con chakra. Tardamos unas horas en poder hacerlo. Él pensó, está bien, esto no fue tan difícil. Luego trató de extender ese chakra al kunai. Si bien era capaz de extenderlo, la cantidad de chakra que ahora podía extender al kunai era mucho menor. Él pensó, ya veo, ya que solo estoy cubriendo mi puño, es por eso que la cantidad de chakra que estoy extendiendo es mucho menor. Así que, básicamente, tendré que concentrar más chakra en mi puño. Luego comenzó a concentrar más chakra en su puño. Esto fue mucho más difícil de lo esperado. Se necesitaba un nivel muy alto de control de chakras para poder hacer eso. Afortunadamente para Fujin, había entrenado mucho su control de chakras. Tardó un día en ser capaz de duplicar el chakra que podía concentrar en su puño. No satisfecho con la cantidad, siguió intentando más. Sin embargo, pronto estaban a punto de cumplirse 3 días. Por lo tanto, decidió apresurarse a regresar a casa antes de eso. Tan pronto como pasaron 3 días, el agotamiento lo golpeó muy fuerte. El efecto secundario de usar píldoras de soldado fue malo.
Afortunadamente, fue solo un agotamiento a corto plazo y no tuvo ningún efecto a largo plazo. Inmediatamente se fue a dormir, sin poner ninguna alarma. Cuando se despertó, miró el reloj y pensó, oh, son las 8:10 am. Espera, me quedé dormido ayer a las 4:30 p.m. Así que dormí más de 15 horas. Maldita sea, el agotamiento golpea fuerte. Además, tengo mucha hambre en este momento. 8 Después de cepillarse y limpiarse, tomó un par de barras de ración y se las comió. Hizo su entrenamiento matutino, aunque llegó 3 horas tarde, y decidió salir a comer carne para el almuerzo en Yakinikuku. Descansó el resto del día y al día siguiente continuó con su entrenamiento. Le tomó otros 3 días volver a duplicar la cantidad de chakra que podía concentrar en su puño. Pensó, vaya, me pregunto qué tan fuerte es mi golpe ahora. Vamos a probarlo en una roca. Al golpear la roca, aparecieron muchas grietas en la roca, pero Fujin gritaba internamente, maldito infierno. Esto duele como una perra. Después de unos momentos, revisó su puño y pensó, vaya, no hay lesiones visibles. Aunque dolió muchísimo, no causó ninguna hemorragia ni lesión. Solo causó algunos pequeños rasguños. Supongo que me he vuelto realmente fuerte. Pasó los siguientes 15 días aumentando la cantidad de chakra que podía infundir en su kunai y también haciendo que el chakra fuera mucho más nítido. Si bien el simple hecho de infundir chakra del viento en él lo había hecho muy potente, tuvo que moldear su chakra para formar un borde delgado que se alineara con los bordes de su kunai para obtener el máximo efecto. Para cuando terminaron las vacaciones, su kunai podía penetrar a través de 3 rocas de 4 metros de ancho y quedarse atascado en la cuarta roca. Y el alcance de su kunai, debido al flujo de chakras, se incrementó en 15 centímetros. Sin embargo, se dio cuenta de que una vez que pudo aumentar la cantidad de chakra infundido en el kunai y hacerlo mucho más nítido, comenzó a deteriorar la condición de su kunai. 2 días antes de que terminaran las vacaciones, el kunai con el que estaba practicando se desmoronó. Suspiró pensando, bueno, fue un kunai que recogí en el bosque. Me pregunto si un nuevo kunai durará más. Supongo que tendré que comprar algunos kunai más adelante. También debería comprobar los precios de las cuchillas de chakra. El día antes de que comenzara la academia, visitó la mejor tienda de armas de Konoha para buscar cuchillas de chakra. Esta vez no se había transformado y simplemente entró como un entusiasta. La razón era que quería mostrar interés en él y el hecho de que el tendero era un ninja retirado cuyo chakra era casi el doble que el de Genki. Los precios, sin embargo, le sorprendieron. Pensó, ¿qué coño? ¿Un pequeño cuchillo de chakra cuesta 2 millones de ryo? Diablos, ¿por qué Kakuzu no robó las cuchillas de chakra de Asuma en su lugar? Y aunque no tienen ninguna espada de chakra, los detalles del libro dicen que la más barata cuesta 7,5 millones de ryo. Los precios le hicieron pensar, maldita sea, ¿qué debo hacer? Los costos son demasiado altos. Si me centrara mucho en el Fuinjutsu y vendiera muchos sellos, podría ser capaz de hacer esa cantidad en un año o 2, pero atraerá mucha atención. Sin mencionar que las espadas de chakra deben estar hechas a medida, por lo que tratar de obtenerlas con un disfraz aleatorio probablemente no funcione. Realmente dudo que el pueblo no preste atención a una compra tan grande. Si espero hasta que pueda ganar haciendo misiones, dudo que pueda ganar tanto hasta que pueda hacer misiones de rango. Falta mucho para eso. Pensó un poco más, y luego hizo clic. Así es, tengo la opción de pedirlo como recompensa de Hiruzen. Este año, entrenaré mucho para empuñar espadas a 2 manos. E incluso mostrar un poco mi entrenamiento para mostrar a todos lo interesado que estoy en las espadas. Y Genki sabe que mi afinidad con la naturaleza es el viento. Así que entenderán la pista. Aunque hay 2 problemas principales. La primera es que casi todo el mundo lo sabrá. La segunda es si Hiruzen realmente me recompensará con algo tan caro. Pensó un poco más. Oh, bueno, a la mierda. Puedo evitar el primer problema pidiéndole a Hiruzen que se aferre a mis espadas. Cuando esté seguro de que puedo enfrentarme a los Jounins, le pediré las espadas. En cuanto al segundo, si se niega, entonces le pediré hojas de chakra más pequeñas. Con toda la mierda que habla sobre la voluntad de fuego, será muy divertido ver cómo rechazaría a un niño pequeño 2 veces. Lamentablemente, me he construido una imagen bastante madura y un poco nerviosa. Así que no puedo hacer berrinches si me rechazó 2 veces. Aunque definitivamente tendré mi venganza si dice que no 2 veces a pesar de aburrirme durante horas año tras año con su discurso de lavado de cerebro. Si se niega, en el futuro, financiaré las bromas de Naruto suministrándole varios sellos.
Entonces disfrutaré viendo el desastre que hace con Konoha. Con esos pensamientos, se rió como un demonio. Si Hiruzen estuviera al tanto de los pensamientos de Fujin, probablemente se habría estremecido. A/N. Disculpas por el retraso. Decidir cómo llevar a cabo el flujo de los chakras tomó algún tiempo. Al día siguiente, comenzó el cuarto año en la academia. Al no haber prestado atención al examen de graduación y querer obtener la información, decidió ir un poco temprano a la academia. Llegó a la clase a las 7:45 am. Al llegar, vio que ya había 24 niños allí. Y había 3 caras nuevas. Miró alrededor de la clase y no vio a Teru, George y Nobu en la clase. Luego fue a Oka, se sentó a su lado y le preguntó: «Buenos días. ¿Qué pasó en el examen de graduación?» El estado de ánimo de Oka se agrió al principio, ya que no había fallecido. Pero al darse cuenta, miró a Fujin con incredulidad. «¿No lo sabes?» Fujin negó con la cabeza. Oka continuó: «¿Has estado viviendo debajo de una roca?» Fujin respondió: «No, justo debajo de los árboles». Oka le dio una expresión inexpresiva. Fujin volvió a preguntar: «Bueno, ¿vas a hablar hoy?» Oka luego mostró una cara triste y respondió: «Fracasé». Solo Teru, Nobu y Yori pasaron. Fujin, que lo esperaba, asintió. Luego preguntó sobre lo que sucedió en los exámenes. Oka hizo un resumen de lo que sucedió. A pesar de que ya conocía la posibilidad, suspiró ante el hecho de que esos 3 pudieran realizar jutsu de rango C. Pensó: «Suspiro, supongo que estar en un clan superior o estar respaldado por un viejo loco tiene sus beneficios». Fujin luego preguntó si esos 3 formaban un escuadrón genin. Sin embargo, Oka respondió: «No, Teru y Yori fueron colocados juntos en un escuadrón con alguien un año mayor. No tengo ni idea de dónde fue Nobu, pero no he oído hablar de él después del examen». Fujin pensó: «Ya veo. Supongo que Danzo lo introdujo en la raíz. Aunque me sorprende que no tomara Nobu cuando tenía 3 o 4 años». Luego preguntó: «¿Y qué pasa con los 3 chicos nuevos?» Oka respondió despectivamente: «Ni idea». Al ver a Oka despreocupada por los chicos nuevos, Fujin pensó: no es el tipo adecuado para preguntar esto. Es muy distante si no se trata de taijutsu. Pero tanta información es suficiente. Me pregunto si podría usar esta información para conseguir algunos jutsus de rango C de Genki». Después de la charla, Fujin decidió seguir sentado allí durante el resto del día. Si bien no tenía mucha relación con sus compañeros de clase, debido a las constantes peleas, su relación con Oka y Teru era mejor que la de los demás. Sorprendentemente, hoy, Genki no entró solo a la clase, sino que también estaba acompañado por un anciano. Cuando entró, todos se pusieron de pie y lo saludaron, ya que era el director de la academia. Después de entrar, primero tuvo una pequeña charla. Entonces empezó a hablar de la voluntad de fuego. Y por último, pidió a los estudiantes que intenten graduarse este año. Fujin estaba bastante sorprendido con esto. Solo tuvo un pensamiento: vaya, están realmente desesperados. Después de irse, Fujin pensó: supongo que no participar este año no es una opción. Por otra parte, he aprendido la mayoría de las cosas que puedo. Solo quedan genjutsu y espadas de aprendizaje. Y todavía queda el segundo libro de Fuinjutsu. Aún así, si están tan desesperados, podría tener una oportunidad con las espadas de chakra. Después de eso, el director presentó a los 3 nuevos niños. Dijo: dado que 3 de sus compañeros de clase ya se han convertido en genin, hemos transferido a 3 estudiantes de otras divisiones a su clase. Así que sé amigo de ellos. Los 3 niños se presentaron a la clase. Fueron los 3 mejores entre los 400 estudiantes restantes de su año. Algunos estudiantes estaban felices de tener nuevos compañeros de clase, otros sentían que no necesitaban que nadie más se uniera, por lo que la reacción fue mixta. Los pensamientos de Fujin fueron: ya veo, así que de esta manera, se aseguran de que los otros estudiantes no se sientan demasiado presionados debido a que algunos de sus compañeros de clase se convierten en genins. Los 3 niños se asegurarán de que la ausencia de los que se graduaron no siempre se sienta, pero aún así servirán de referencia para el resto. Además, los nuevos niños de esta clase tendrán que trabajar mucho más duro, si se mantienen al día, se volverán bastante fuertes en el futuro. Es una jugada muy inteligente. Mientras Fujin reconocía el ingenio de la jugada, una persona de la clase estaba extremadamente descontenta y casi llorando también. Esa persona sería el maestro de la clase. Genki pensó: enseñé todo lo que tenía que enseñar a todos estos niños el año pasado. Todo lo que tuve que hacer fue esperar hasta que absorbieran todo y aprobaran el examen de graduación.
Pero ahora tengo que volver a enseñarles todo a estos nuevos niños. Mientras estaba deprimido y perdido en sus pensamientos, tenía un pensamiento que lo horrorizaba. Espera, entonces si este año más estudiantes se desmayan, ¿eso significa que más estudiantes se unirán a la clase y tendré que enseñarles de nuevo? Bajó los hombros al tener ese pensamiento, realmente estaba deprimido. Suspiró. Esto no es para lo que me inscribí. Después de presentar a los nuevos niños, el director se fue. Genki luego anunció el plan de estudios, y sorprendió a Fujin una vez más. Genki dijo. Este año, su enfoque principal será dominar todo lo que les enseñé en los últimos 2 años. Los 3 ninjutsu básicos, así como las habilidades básicas que te enseñé. Además de eso, también te enseñaré 5 nuevos jutsus de rango E serán liberación de fuego. Un jutsu, liberación de viento. Jutsu de vendaval, liberación de rayos. Jutsu de cuerda estática, liberación de tierra. Jutsu de escudo de roca y liberación de agua. Escupitajo. Estos jutsus no son obligatorios para que aprendas para graduarte, sin embargo, te serán muy útiles, si eres capaz de usarlos. Ya te expliqué las afinidades de la naturaleza el año pasado. Así que revisaré tu naturaleza más tarde, y como mínimo, tendrás que aprender el jutsu de tu afinidad. Aprender los 5 te ayudará si decides graduarte temprano. Tu antiguo compañero de clase, Nobu, fue capaz de realizar los 5 jutsus. Es por eso que pudo graduarse tan temprano. Mencionar a Nobu enfureció a la clase y los hizo muy competitivos. Genki estaba satisfecho con la reacción. Pensó, es bueno verlos tan motivados. Debería estar agradecido a Nobu por realizar esto durante el examen del año anterior. De lo contrario, tal vez no me habría decidido a hacer esto. Fujin pensó, bueno, esto es sorprendente. No pensé que Genki enseñaría jutsus de los 5 elementos. Pero no es una gran preocupación para mí. Ya conozco 2 de esos 5 jutsus. Después de que terminó la clase, Fujin agarró una espada de combate de la academia y comenzó a practicar su balanceo. Tenía 2 ideas básicas, por lo que quería aprender usando espadas. La primera fue infundir chakra del viento en sus espadas, hacerlas increíblemente afiladas para que pudiera cortar a sus enemigos, incluso si lo bloqueaban con sus armas. Lo haría increíblemente mortal en combate cuerpo a cuerpo. La segunda idea era disparar cortes o estocadas a media distancia, similar a lo que hicieron Zoro y Miauke en One Piece. De las 2 ideas, la primera parecía muy realista. Fujin confiaba en poder hacerlo muy pronto. Sin embargo, no estaba muy seguro de la segunda. Sus recuerdos con respecto a los pequeños eventos en Naruto se habían vuelto un poco borrosos a estas alturas, por lo que podía recordar, solo había un ninja que podía usar la fuerza bruta a media distancia. Así era Gumi mientras interpretaba su Morning Peacock y Evening Elephant. Sin embargo, incluso si no era capaz de enviar cortes volando con fuerza bruta, podría replicarse lanzando un corte de chakra en su lugar. Como los samuráis son capaces de hacer. Y podría mejorarse aún más cargando ese chakra con la naturaleza del viento. 7 Después de practicar durante 1 hora, suspiró por sus habilidades con la espada. Pensó, a pesar de que he visto mucho juego de espadas en mi vida anterior, realmente no tengo una forma adecuada de entrenarlo. Oh, bueno, volveré a molestar a Genki. Así que guardó la espada y fue a buscar a Genki. Al encontrar a Genki, vio a Genki hablando con un compañero profesor. Esperó un poco. Genki después de ver a Fujin, interrumpió su charla y le preguntó a Fujin por qué estaba allí. Fujin dijo, Sensei, quiero aprender a usar espadas. ¿Me lo puedes enseñar? Genki casi lloró internamente. Primero, ese director me hizo enseñarle todo a 3 niños nuevos de nuevo. Ahora este mocoso viene y me pide que le enseñe a usar las espadas. Como si no tuviera ningún otro trabajo que hacer. Y ni siquiera intenta el examen de graduación. Se recompuso y suspiró. Lo que sea, no puedo decirle que no. Pero sí necesito tener una charla con él. Quiero que se gradúe este año. Si se queda 1 o 2 años más y si otros empiezan a seguir su ejemplo y me piden que enseñe más, mi vida se convertirá en un infierno. Fujin se sorprendió al ver suspirar a Genki. Se preguntó, ¿qué le pasa? ¿No era siempre muy entusiasta cuando los estudiantes querían aprender más? Genki entonces respondió, no uso mucho las espadas. Pero tengo un par de amigos que sí lo hacen. Te organizaré algunas sesiones con ellos. Mientras decía esto, pensó, estoy tan contento de haber hecho tantos buenos amigos, en los que puedo descargar mis estudiantes. Fujin asintió y le dio las gracias. Genki luego preguntó algunas cosas más. Y luego pasó al tema de los exámenes de graduación. Él preguntó,
Fujin, ¿qué piensas sobre la graduación? Fujin suspiró internamente ante la pregunta. Realmente no hay otra opción este año. Puso una expresión pensativa y dijo, lo intentaré este año. El año pasado también quise intentarlo, pero me asusté un poco porque nos lo contaron en el último momento. Y no sabía qué hacer. Luego mostró una expresión ligeramente anhelante y un poco triste y dijo con voz triste mientras miraba hacia abajo. Pero después de escuchar que Yori, Teru y Nobu podían realizar jutsus de rango C, supongo que fue bueno que no intentara el examen. Habría hecho el ridículo si lo hubiera hecho. Fujin mantuvo esa expresión, mientras esperaba que Genki se apiadara y le diera algunos jutsus de liberación de viento de rango C. Al ver la expresión de Fujin, Genki sintió cierta simpatía por él. Pensó, que un huérfano sin clan se convierta en ninja es bastante difícil. No tener los recursos que proporciona un clan los pone en una gran desventaja. Yo mismo luché mucho debido a que provenía de una familia civil. Suspiró un poco y decidió. Está bien, debería animarlo y darle un jutsu de rango C. Greabreak Throat Jutsu es muy básico para los usuarios del viento. Y estoy seguro de que Loro Kage también estaría de acuerdo. Pero primero tengo que comprobar su progreso. Trató de animar un poco a Fujin y luego preguntó. Verificamos tu afinidad con la naturaleza hace más de un año. ¿Hasta dónde has progresado con él? Fujin respondió. Sensei, logré cortar la hoja en dos. Aprendí Gale Jutsu de la biblioteca. También puedo hacer Jutsu Breakthrough, pero todavía lo estoy mejorando. Genki se sorprendió un poco por la respuesta. No esperaba que llegara tan lejos, e incluso que practicara Jutsu solo. Por otra parte, era muy diligente. Además, los Jutsu de rango Eide no son difíciles de realizar. Pero ya que ha aprendido estos dos, el Jutsu del gran avance debería ser más fácil de aprender para él. Luego dijo, eso es bueno. ¿Puedes mostrarme lo bien que puedes hacerlos? Fujin asintió y se dirigieron al campo de entrenamiento. Fujin primero realizó Gale Jutsu correctamente. Aunque podía realizarlo sin señas con las manos, hizo todas las señas con las manos mientras se lo mostraba a Genki. Genki asintió y dijo, eso es bueno. Muéstrame Breakthrough Jutsu, pruébalo en ese árbol. Señaló un árbol cercano. Fujin una vez más hizo las señas con las manos, pero las hizo a una velocidad más lenta. También controlaba el poder del jutsu. Solo rompió algunas hojas y algunas ramitas. Después de realizar el jutsu, pensó, bueno, esto debería ser suficiente. Si hubiera hecho todo lo posible y hubiera convertido este árbol en un árbol desnudo con muchos cortes profundos, alguien se habría interesado mucho en mí. Genki quedó impresionado con la actuación de Fujin. Eso es bueno. Aunque el poder es un poco escaso, es suficiente teniendo en cuenta que solo tiene 9 años y no tenía a nadie que le enseñara. Pero su talento en el ninjutsu definitivamente no es tan bueno como el de los tres que pasaron. Genki pensó un poco más sobre si podría ayudar más a Fujin, pero no se le ocurrió nada. Y concluyó. Oh, bueno. Incluso si no se convierte en un experto en ninjutsu, sigue siendo un sensor. Sin mencionar que su taijutsu también es sólido. Y aunque su ninjutsu no es muy bueno, el elemento viento hace que el fuego sea más fuerte. Así que, entre sus habilidades con los sensores y los jutsus de viento, aportará mucha utilidad a su escuadrón. Así que convertirse en un Jounin especial dentro de una década no debería ser un problema para él. Incluso podría convertirse en un Jounin si crece bien. Al concluir sus pensamientos, dijo, buen trabajo Fujin. Ambos jutsu han sido aprendidos muy bien. Aunque deberías trabajar para aumentar su poder. Fujin asintió y dijo, sí, sensei. Genki continuó. No te preocupes por el jutsu de rango C, voy a ver si puedo conseguirte uno. Fujin se apresuró a darle las gracias. Al día siguiente, Genki, después de tomar el permiso de Hiruzen, le entregó el pergamino de Greabreak Throat Jutsu a Fujin. Dijo, este jutsu es la siguiente etapa del jutsu Breakthrough. Apréndelo bien, te ayudará a graduarte. Fujin le dio las gracias de nuevo. A partir del día siguiente, Fujin reinició su práctica de Fuinjutsu dejando un clon en casa. No lo había practicado mucho en los últimos 2 meses, ya que no podía dejar clones cuando entrenaba ninjutsu. Todavía le quedaban algunos sellos básicos por aprender. Fujin supuso que se necesitarán otros 2, 3 meses para terminar con ellos. Luego podría pasar al siguiente pergamino. Un dilema que tenía era si debía dejar 1 o 2 clones de sombra en casa. Desde el momento en que comenzó a practicar clones de sombra, su chakra había crecido a más de 3 veces.
Según el pergamino, si un clon de sombra pudo usar 2/3 de su chakra antes de disiparse, solo entonces se considera un clon de sombra adecuado. De acuerdo con esa lógica, Fujin solo pudo hacer un clon de sombra adecuado. Sin embargo, practicar Fuinjutsu durante 7 horas no requirió tanto chakra. Así que podría dejar 2 clones de sombra si quisiera. Al analizar, decidió: por ahora dejemos solo un clon. Voy a ver cómo va la academia durante la primera semana y luego decidiré. Al día siguiente de eso, Genki le entregó a Fujin el pergamino de Greabriak Jutsu. Fujin comenzó a aprenderlo el mismo día. Era muy similar al Jutsu Breakthrough. Simplemente tenía mucha más potencia. Logró aprenderlo el mismo día. Aunque todavía hay mucho margen de mejora. Hubo que aumentar mucho la potencia y reducir a 0 las señas con las manos. Recordó. Recuerdo a Orochimaru haciendo un desastre en el bosque en los exámenes de Chunin con este jutsu. Así que tengo que hacer mucho más para aumentar su potencia. Pero al menos este jutsu se aprende. Guardaré el pergamino conmigo durante 3 semanas y luego se lo devolveré a Genki. Más tarde en esa semana, Genki comprobó la afinidad de todos. Como era de esperar, la mayoría tenía afinidad con el fuego. El resto se dividió entre las afinidades de tierra y agua. Nadie tenía la afinidad con el rayo, y Fujin, cuya afinidad ya era conocida, era el único que tenía la afinidad con el viento. Genki también explicó los jutsus a la clase. El relámpago básicamente formaba cadenas de relámpagos que podían electrocutar a cualquiera que tocara. Pero carecía de potencia y era bastante inofensivo en general. El de agua consistía en escupir un pequeño chorro de agua. Liberación de fuego. Sin embargo, un jutsu sorprendió a toda la clase. Si bien era un jutsu simple que implicaba producir un rayo de calor con un dedo, era el jutsu más básico de un conjunto de 6 jutsus. Cada uno de los 6 jutsus construidos entre sí y el último, era un jutsu de rango A muy poderoso. Esta información hizo que Fujin se interesara mucho en la técnica. En este momento, tenía el conocimiento de solo un jutsu de rango A. Tener otro que pudiera aprender aumentaría mucho su potencia de fuego. Sin embargo, controló su deseo por el jutsu debido a 2 razones. Todavía no había entrenado su naturaleza de fuego, y este jutsu no parecía que pudiera mejorarse con sus jutsus de liberación de viento. En total, los 5 jutsus podían usarse junto con las habilidades básicas que Genki había enseñado. Liberación de fuego. Un jutsu podría iniciar incendios. El jutsu Fish Speed podría apagarlo. El vendaval jutsu podía cubrir pistas. El jutsu Rock Shield podía defenderse y crear una cobertura para esconderse. Y el jutsu de cuerdas estáticas podía paralizar a los animales pequeños durante 1 o 2 minutos. Así que eran bastante útiles. La próxima semana, Genki anunció: hoy aprenderemos sobre el manejo de la espada. He invitado a un profesor invitado para que te guíe. Genki había pensado en esto después de que Fujin le pidiera que le enseñara a usar espadas. Y concluyó: el entrenamiento de esgrima lo puede hacer todo el mundo. Por lo tanto, no será justo organizarlo solo para Fujin. Si alguno de los 30 estudiantes tiene talento innato para el manejo de la espada, entonces será un buen hallazgo. Incluso si nadie tiene interés en ello, el simple hecho de aprender a usar otra arma sería útil para ellos. Hablaré con Lord Kage e intentaré conseguir a alguien para este trabajo. Fujin se sorprendió por el anuncio, pero al pensar más, se dio cuenta de que era muy razonable. Todos fueron a los campos de entrenamiento de la academia. Al entrar, vieron a Genki hablando con un tipo alto y musculoso que llevaba una espada encima. Genki lo presentó. Él te enseñará a usar espadas. Su nombre es Nakaya Michi. Es un chunin como yo. Todos saludaron respetuosamente a Michi. Michi comenzó dando un trasfondo de manejo de espadas. Dio un discurso bastante apasionado sobre ser un espadachín. Habló sobre el primer y segundo Hokage usando espadas. También habló de tratar la espada como una extensión de tu cuerpo. Fujin estaba recibiendo serias vibraciones de Gui de este tipo. Después de 15 minutos de su discurso, pasó a lo básico del manejo de la espada. Enseñó cómo sostener la espada, qué postura tomar, cómo blandirla, etc. Fujin prestó mucha atención a sus instrucciones. Sin embargo, no a todo el mundo le interesaba. Los estudiantes de los clanes Nara, Akimichi, Inuzuka, Aburame y Yuga no mostraron ningún interés en él. Después de una semana, Michi preguntó quiénes estaban interesados en dedicarse seriamente al manejo de la espada. Aparte de Fujin, solo un niño civil y uno del clan Ataque decidieron practicarlo en serio. Michi habló con los 3 para entender más sobre ellos, y por qué querían dedicarse al manejo de la espada y hasta qué punto querían aprenderlo.
Al hacerle esa pregunta a Fujin, respondió. Quiero desarrollar mi manejo de la espada tanto como pueda y convertirlo en mi principal modo de combate a corta distancia. Michi luego elogió y preguntó. Esa es una buena actitud. Algún día serás un buen espadachín. Pero, ¿tienes alguna idea sobre cómo seguir adelante en el uso de espadas? Fujin no estaba seguro de todas las opciones disponibles en Konoha. Así que sacudió la cabeza y dijo. No, no lo sé. ¿Puedes decirme cuáles son todos los caminos que están disponibles? Michi respondió. Bueno, en Konoha, tenemos muchos bailes que van junto con espadas. Por ejemplo, conozco la danza de la luna creciente, que es uno de los kenjutsu más fuertes de Konoha. Hay muchos estilos básicos que tendrías que aprender antes de poder hacer este kenjutsu. Fujin parpadeó y respondió con una pregunta. ¿Bailar? Michi se rió a carcajadas y luego respondió. Bueno, no son exactamente bailes. Son solo movimientos que tienen que hacerse en un patrón particular. Ese patrón te ayuda a crear algunos efectos que son muy letales en una batalla. Al igual que algunos movimientos crean imágenes posteriores, o te hacen desaparecer o hacer que parezca que no te estás moviendo. Pero como esos movimientos parecen una danza elegante, se le denominó así. Fujin puso su cara pensativa y pensó. Bueno, obviamente lo sé. Sin embargo, el baile, aunque tiene buenos efectos, es en sí mismo muy restrictivo. Un buen oponente puede interrumpir fácilmente esos movimientos. Baki podía defenderlo directamente teniendo medios defensivos más fuertes. Es por eso que ese tipo de Hayate murió tan fácilmente. Aunque si alguien aprende todos estos estilos, podría llegar a un estilo de kenjutsu muy avanzado, pero eso fácilmente tomará una década o más. No es el tipo de tiempo que tengo. Solo quiero un enfoque directo con espadas. Alto poder ofensivo, suficiente habilidad para defender con las espadas y mi agilidad para esquivar o perseguir si es necesario. Con el flujo del chakra del viento, solo esto será extremadamente letal contra cualquier ninja normal. Ahora, ¿cómo transmitírselo a él? No puedo decir simplemente que tus estilos son débiles. No puedo decir que si Madara te preguntara si puedes bailar, y si le mostraras tu danza de la luna creciente, entonces podría golpearse la cabeza contra el suelo y volver a su tumba. Espera, eso no suena como Madara. No, en lugar de eso, podría dejar caer algunos meteoros. Sí, eso suena como él. Entonces él respondió. Por ahora no quiero aprender los diversos bailes. Solo quiero aprender a hacer un fuerte asalto frontal con espadas. Luego hizo una pausa por unos segundos y dijo. No sé si es posible o no, pero ¿hay alguna forma de hacer que las espadas sean más letales usando chakra o enviando cortes voladores? Fujin tuvo que tener mucho cuidado aquí, después de todo, la biblioteca no mencionaba el flujo de chakras. Así que tuvo que presentarlo como una idea propia. Michi inicialmente estaba un poco decepcionado con Fujin, ya que no quería aprender los diversos estilos de espada de Leaf. Pero se sorprendió mucho cuando escuchó la pregunta. Este mocoso pensó en el flujo de chakra por sí mismo. Además, ¿no son esos samuráis capaces de enviar chakras volando en forma de cortes? Este chico tiene una forma de pensar muy innovadora. Lamentablemente, yo mismo no he aprendido el flujo de chakras ni las técnicas del sable samurái. Estaba un poco angustiado por eso, ¿y ahora qué hacer? Es súper vergonzoso decirle que no lo sé. La danza de la luna creciente no requiere flujo de chakras. Además, aprenderlo llevará mucho tiempo y esfuerzo, por lo que la mayoría de nosotros no lo aprendemos. Pensó un poco más y finalmente suspiró y dijo. De lo que estás hablando es del flujo de chakras. Enviamos chakra a través de nuestras espadas para hacerlas más fuertes. Sin embargo, es una técnica muy complicada y muy pocos en Konoha la conocen. Así que no te preocupes por eso ahora mismo. En cuanto a los cortes voladores, los samuráis son capaces de hacerlo, sin embargo, sus técnicas son un secreto, por lo que aprenderlo será difícil. Fujin mostró expresiones de decepción. Pensó, vaya, este tipo es un inútil. ¿No podría al menos conseguir que alguien que supiera eso me enseñara? Mirando la decepción de Fujin, Michi lo consoló diciendo. Pero no tienes que preocuparte, esos son conceptos de muy alto nivel y podrías tener la oportunidad de aprenderlos en el futuro. Por ahora, te enseñaré todo lo básico. Fujin asintió con la cabeza, pensando. Suspiro, mis expectativas han crecido demasiado. Este tipo realmente no me debe nada. Supongo que tener un profesor que es tan servicial aumentó mucho mis expectativas. Luego pensó un poco más y concluyó. Bueno, si Hiruzen me niega las cuchillas de chakra, entonces podría pedirle que consiga a alguien que me guíe en las técnicas del samurái saber.
A pesar de que Michi dijo que esas técnicas son un secreto, es muy poco probable que nadie en Konoha lo sepa. Además, ahora que Michi lo ha mencionado, tengo una excusa para explicar de dónde me enteré. Después de esa discusión, Michi comenzó a enseñar lo básico a los 3 estudiantes. Más tarde ese día, Fujin compró una espada para sí mismo. La espada era normal, pero su calidad era mejor que la de un kunai normal. Le costó 22,5 Kyo después de algunas negociaciones. La razón para comprarlo fue porque no podía practicar el flujo de chakra con las espadas de combate en la academia. El año continuó de esa manera. Michi le inculcó a Fujin un montón de cosas básicas, que Fujin absorbió como una esponja. En cuanto a los 5 jutsus elementales básicos, Fujin no se molestó en aprenderlos por ahora. A partir de la segunda semana, Fujin comenzó a dejar 2 clones en casa para aprender Fuinjutsu, esto duplicó su velocidad de aprendizaje de Fuinjutsu. Sin embargo, para no estropear su cerebro, ambos clones practicaron el mismo símbolo o sello. Un mes y medio después de que comenzara el 4.º año, Fujin terminó con el Fuinjutsu básico. En este periodo, también señaló, dado que mis 2 clones practican el mismo sello, no duplica mi velocidad de aprendizaje. Después de disipar ambos, obtengo las perspectivas de los clones. Por lo tanto, la base formada es mucho más fuerte, pero se produce a costa de la velocidad de aprendizaje. En general, creo que mi velocidad de aprendizaje ha aumentado alrededor de un 60%. 2 analizó un poco más y concluyó. El uso óptimo de los clones de sombra será cuando cada uno de mis clones aprenda cosas diferentes. Sin embargo, el único intento que hice me causó un dolor de cabeza increíble. Así que, aunque este no es el mejor uso que puedo hacer de los clones de sombra, supongo que este es el camino más óptimo para mí. Supongo que tener una base más robusta sería más importante que la velocidad de aprendizaje. Después de aprender los sellos básicos, decidió aprender sellos más avanzados de la siguiente versión, que estaba en la sección D de la biblioteca. Este libro tenía sellos para almacenar un elemento en él. Por ejemplo, sellos que podrían sellar el fuego en ellos. Le hizo preguntarse si el sello que Jiraiya usaba para almacenar a Amaterasu era un sello tan simple. El elemento almacenado podría crearse con la ayuda de ninjutsu. Sin embargo, esto no era una necesidad. También se podían tomar elementos de los alrededores. Al igual que con el agua, podía almacenar agua de un río en el sello. Al leer los sellos en el libro, se dio cuenta. Parece que los sellos que Shikamaru usó contra Kakuzu están en este pergamino. Sin embargo, supongo que lo que usó no fue agua normal, sino agua que conducía la electricidad mucho más fácilmente. Supongo que ponen muchas sales en el agua, o tal vez algo más para aumentar su conductividad. De todos modos, incluso estos no tienen mucha utilidad en combate. Se requerirá una creatividad muy alta para usarlos de manera efectiva. Empezó a aprender esos sellos. 3 meses después de que comenzara el 4.º año, Fujin logró realizar un Jutsu Great Stroke sin ningún signo con las manos. Al mes siguiente, logró hacer lo mismo con Rock Shield Jutsu. Sin embargo, todavía tuvo que golpear el suelo con las manos para realizarlo. Decidió. Debería aprender a realizar el Jutsu Rock Shield pateando el suelo con un pie. Así que tendré que aprender a enviar el chakra de la naturaleza de la tierra bajo tierra a través de mis pies. Pensó un poco más y concluyó. Es difícil. Los signos de mano para el Jutsu Rock Shield recogen el chakra de la naturaleza de la tierra en las manos y luego se libera en el suelo. Para hacerlo golpeando el pie, tendré que manipular el chakra para que se libere de mis pies. Pero si pudiera aprenderlo, sería una defensa increíblemente molesta. Podría hacer un escudo con cada paso mientras corro hacia atrás. Supongo que vale la pena, así que entrenaré más tarde mientras también trato de crear ráfagas de viento a través de mis pies. Después de otro mes, Fujin decidió comenzar a entrenar para usar 2 espadas al mismo tiempo. Molestó a Michi para entrenarlo con lo básico para lo mismo. Luego se aseguró de que mucha gente lo viera entrenando con 2 espadas. Su espada anterior se había deteriorado mucho en estos 5 meses, por lo que compró 2 nuevas. Entrenó durante un mes más, pero no tuvo ningún éxito en reducir a 0 los signos de mano para el jutsu del movimiento militar de la tierra. Con solo 4 meses restantes para los exámenes finales, decidió dejar de entrenar los jutsus de liberación de 2 tierra y comenzar a aprender genjutsu. Visitó la biblioteca y comenzó a buscar pergaminos sobre genjutsu. Encontró algunos pergaminos en la sección 0. Algunos solo tenían conocimientos básicos de genjutsu que se trataron en las conferencias, unos pocos sobre cómo contrarrestar el genjutsu y uno sobre cómo aprenderlo.
Comenzó a leer el que explicaba cómo aprenderlo. Sin embargo, la primera frase lo sobresaltó. Su primer pensamiento fue: ¡qué sencillo! El pergamino comenzaba diciendo: el genjutsu requiere un control muy preciso de los chakras y una inteligencia muy alta. Si te falta alguno de los dos, entonces no te molestes. Sin embargo, pronto se volvió muy escéptico. ¿Es realmente necesaria una inteligencia muy alta? Después de todo, Kurenai usó genjutsu en el puto Itachi. Continuó leyéndolo y analizó. Ya veo, así que se crea un genjutsu cuando un ninja extiende su flujo de chakra a través del sistema nervioso cerebral de su oponente para controlar el chakra de su mente, afectando así sus 5 sentidos. De esta manera, las ilusiones de lo que no existe pueden ser alimentadas al oponente. El genjutsu en sí mismo se puede dividir en 2 categorías. La primera es crear un entorno completamente nuevo con genjutsu. Aquí el oponente puede decir fácilmente que está bajo un genjutsu. El Tsukuyomi de Itachi o el Genjutsu Kurenai utilizado en Itachi y Kisame se pueden incluir aquí. La segunda es simplemente hacer un pequeño cambio, es decir, plantar una pequeña sugerencia en el oponente. Este es más difícil de detectar, pero no es tan fuerte como el primero. Sin embargo, cuando se usa en el momento adecuado, es muy letal. El pergamino también hablaba mucho sobre cómo extender su chakra a través del sistema nervioso del oponente y trucos para hacerlo sigilosamente. También tenía muchos diagramas sobre el sistema nervioso cerebral. Luego fue a buscar en las secciones de y de la biblioteca para ver si podía conseguir un genjutsu básico para aprender. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa. Había más de 100 genjutsu en solo esas 2 secciones. Se sorprendió y pensó: ¿pusieron todo lo que Uchiha y Kurama tienen aquí? Suspiró por la gran cantidad de lecturas y análisis que tendría que hacer. Para no perder demasiado tiempo, simplemente comenzó a abrir los pergaminos en el acto, leyó la descripción y los volvió a colocar. Aún así, tardó más de 4 horas en repasarlos todos. Después de leer todos y cada uno de los pergaminos, concluyó: la mayoría de los jutsus aquí no tienen aplicación de combate. Son solo diferentes formas y escenarios de usar genjutsu. Supongo que alguien como Itachi o incluso Kurenai podrían usarlos fácilmente después de leerlo una vez. De todos modos, realmente no tengo ninguna intención de ser un maestro en genjutsu. Con esos uchihas alrededor, es bastante inútil de todos modos. Solo necesito aprender formas de contrarrestarlo y ese genjutsu de oscuridad que Ashirama o Tobirama crearon para contrarrestar el Sharingan. Aunque supongo que uno es un genjutsu de rango BOA, así que supongo que debería aprender un par. Vamos con el jutsu de doble visión de rango E y el jutsu de rango D de Demonic Illusion. El Viewing. La visión doble hace que el oponente vea dobles de todo. Por lo tanto, sería útil para poner al oponente bajo mucha presión. Y Edge Viewing es el que Kakashi usó en Sakura. Luego leyó cómo se realiza el jutsu de doble vision. También leyó algunos pergaminos sobre cómo contrarrestar el genjutsu. Y luego siguió el protocolo habitual y llegó a un mini bosque. El entrenamiento de genjutsu no se podía realizar solo. Necesitaba a alguien para lanzar el genjutsu. De lo contrario, su resultado será completamente desconocido. Así que creó un clon de sombra para practicarlo. Su plan era: intentaré lanzar un genjutsu en mi clon. Una vez que el clon se disipe, obtendré todos los recuerdos de lo que experimentó el clon, así como mi capacidad para lanzar un genjutsu. Además, el clon intentará resistir al genjutsu y tratará de liberarlo. De esta manera puedo entrenar tanto en el lanzamiento como en la lucha contra el genjutsu al mismo tiempo. Para contrarrestar al genjutsu, un ninja tenía 2 caminos. El primero es detener el flujo de su chakra e interrumpirlo. Y la segunda es infligirse dolor a sí mismo para salir del genjutsu. Apuñalarse con un kunai, morderse la lengua o cualquier otro medio también estaba bien. Por supuesto, un clon de sombra no podría usar la segunda forma. Comenzó tratando de afectar el sistema nervioso cerebral de su clon con su flujo de chakra. Recordó todos los diagramas que había visto y las formas de afectar el sistema nervioso cerebral de tu oponente con tu chakra. Requirió un control extremadamente preciso de los chakras. No tuvo ningún éxito el día 1. Siguió practicándolo y tardó 16 días en poder hacerlo. Después de otros 7 días, pudo usar con éxito el jutsu Double Vision en su clon. Para el jutsu de doble visión, después de que su chakra invadiera el sistema nervioso de su clon, tuvo que afectar su visión y duplicar todas las entradas que recibía. El punto principal era asegurarse de que su salida de chakra fuera tan baja que el enemigo no lo sintiera. Su clon observó: vaya, puedo ver dobles de todo.
2 de mi cuerpo principal, 2 árboles para cada uno, incluso cada guijarro en el suelo y las nubes también se han duplicado. Aparte de eso, el suelo y el cielo parecen normales. Supongo que debido a que es tan grande, no puedo hacer ninguna diferencia entre uno o dos de ellos. Pero, en cuanto a los dobles, no veo mucha diferencia entre ellos. Si no hubiera visto ya los alrededores, no me habría dado cuenta de que la mayoría de las cosas están duplicadas. Solo pensaría que hay más guijarros en el suelo, los bosques son más densos y que hay más nubes en el cielo de lo normal. Sin embargo, por supuesto, notaría la peculiaridad de ver 2 cuerpos principales. Así que supongo que si soy visible para el enemigo mientras lanzo este genjutsu, el enemigo entendería que algo anda mal. Del mismo modo, si hay más de un oponente, también se identificará muy rápidamente. Aparte de esto, a pesar de que mi cuerpo principal suprimió su chakra tanto como pudo, como soy un sensor, en realidad podía sentir su chakra tratando de influir en mí. Luego cerró los ojos y trató de sentir a su alrededor, ya veo, desde que el genjutsu apuntó a mi visión, solo eso se vio afectado. Si trato de sentir, solo siento un cuerpo principal. Así que este genjutsu no funcionará contra los sensores. El clon dejó de sentir y asintió con la cabeza a Fujin. Fujin tomó esa señal y lanzó 4 shurikens contra el clon. El clon los vio como 8 shurikens y pensó. Vi a los 2 del cuerpo principal arrojar 4 shurikens cada uno sobre mí y parpadeó para esquivar a los shurikens. Fujin luego usó el jutsu de control de proyectiles para que esos shurikens persiguieran a su clon. Como podía ver 8 shurikens, era un poco más difícil esquivarlos. Después de medio minuto, el clon usó el jutsu oleada de vendaval para interrumpir el control del cuerpo principal sobre los shurikens. Luego usó el jutsu in retrieving y tiró de 2 shurikens hacia sí mismo y los atrapó con cada mano. Sin embargo, solo pudo atrapar a uno, mientras que el otro desapareció. El clon luego se disipó y le pasó todos los recuerdos a Fujin. Fujin analizó. Ya veo. El jutsu no es tan útil como pensé que sería. El único uso es cuando un enemigo está solo, y me escondo a su alrededor y lo apunto con shurikens. Incluso eso solo funcionará si lo llevo a un lugar desconocido donde no observe ninguna diferencia en su entorno. Además, no funcionará contra sensores. Una información muy importante que obtuve es que puedo sentir a un enemigo tratando de influenciarme a través del genjutsu. La pregunta es, ¿sucedió eso porque soy un novato cuando se trata de genjutsu, o todos los sensores pueden sentir esto pasivamente? Si puedo, entonces esto se convertirá en una excelente manera de contrarrestar el genjutsu. Todo lo que tengo que hacer es interrumpir mi chakra antes de que el enemigo complete su genjutsu. Por supuesto, habrá limitaciones para esto. No creo que esta forma funcione contra el Sharingan, ya que realiza genjutsu solo con contacto visual. Sin embargo, podía sentir el genjutsu lanzado por otros fácilmente e interrumpirlo a mitad de camino. Quién sabe, tal vez con la práctica, incluso podría contrarrestar al Sharingan. Luego reanudó su práctica. Solo que esta vez, su clon se detendría e interrumpiría su chakra después de que el genjutsu fuera lanzado. El clon logró hacerlo en un día. Al día siguiente, su clon intentaría interrumpir su chakra tan pronto como sintiera que el chakra de Fujin invadía su sistema nervioso. Sorprendentemente, eso solo tomó unas pocas horas para aprender. Contento con el progreso, decidió pasar al siguiente jutsu. Fujin comenzó a aprender Demonic Illusion. Él vio Injutsu. Este jutsu era más avanzado que el anterior. En su forma más simple, afectaba la visión del oponente y le mostraba la vista que el lanzador quería mostrarle. Además de eso, el lanzador también tenía que afectar al oponente para desencadenar miedo y pavor. Este jutsu podría mejorarse influyendo también en el sentido del olfato y el oído del oponente. Fujin recordó. El genjutsu que Kakashi lanzó sobre Sakura, tenía a Sasuke pidiéndole ayuda. Así que supongo que también controlaba su audición. No estoy seguro de que también influyera en su sentido del olfato, entonces podría haber añadido un hedor a sangre. Comenzó a practicar este jutsu. Practicó desencadenar el miedo y el pavor de su clon, y luego influir en su sentido del oído y el olfato. Se necesitaron 7 días para anotar estos 3. Luego tuvo que trabajar en la creación de una ilusión, sin embargo, se encontró con un obstáculo. ¿Y a qué le tengo miedo exactamente? Pensó por un momento. Lo único que temo en este momento es que Danzo me introduzca a la fuerza en Root. Pero incluso entonces, no es algo que tema. Supongo que es mi buena suerte que no tengo ningún demonio mental. Pensó más, y finalmente le hizo clic. Lanzó el genjutsu en su clon.
Su clon permitió que el genjutsu fuera lanzado. No pasó nada durante unos segundos, pero luego el clon vio algo. Había un pequeño punto negro en el horizonte y se hacía más grande. Pronto se dio cuenta de lo que era y pensó, ¿maldita bomba de bestia con cola? Tan pronto como lo vio, sintió miedo y pavor. Sin embargo, después de haberlo experimentado durante unos días, comprendió que Fujin había desencadenado su miedo y pavor. La bomba de la bestia con cola lo golpeó y la ilusión se acabó. El clon luego se disipó para pasar los recuerdos a Fujin. Fujin pensó, eso salió bien. Supongo que ahora mismo, mi mayor miedo es morir como carne de cañón, sin poder hacer nada al respecto. Luego pensó un poco más sobre la ilusión. La ilusión estaba bastante bien. Sin embargo, la forma de la bomba de la bestia con cola no era estable, eso tiene que mejorarse. Además, el final fue abrupto. Mientras que un oponente más débil, como Sakura, podría caer inconsciente, un ninja endurecido definitivamente no estaría inconsciente después de la ilusión. Así que tal vez podría ampliarse aún más, para darme más tiempo para dar un golpe mortal. Tal vez después de la explosión, podría inducir el olor a tierra y sangre, y tal vez mostrarle al oponente una imagen de su propio cadáver, hacerles creer que murieron y que ahora son un alma o un fantasma por unos segundos. Siguió trabajando para mejorar su ilusión. Tardó una semana en quedar satisfecho con la ilusión que había creado. Después de haber aprendido esos dos genjutsu, le quedaban menos de 3 meses para los exámenes finales. Fujin estaba progresando muy bien en todos los parámetros. Sin embargo, había un aspecto importante en el que aún no se había centrado. Pensó, está bien, todo va bien. Mi nivel de chakra ya está a la par con los maestros de la academia más débiles. Mi ninjutsu y taijutsu también probablemente han superado el nivel de genin. Fuinjutsu va bien, debería terminar con el pergamino actual en otros 6 meses. En Kenjutsu, los conceptos básicos se han aprendido bien y el flujo de chakras se ha vuelto mucho más suave. Puedo cortar fácilmente un árbol con mi espada. Diablos, también puedo cortar una roca. Y también he empezado con el genjutsu. Sin embargo, carezco mucho de experiencia en combate. De hecho, no sería erróneo decir que no tengo ninguna experiencia en combate. Después de todo, no hay peligro para la vida o incluso lesiones permanentes en el torneo de taijutsu. Ni siquiera se nos permite tirarnos shurikens unos a otros. Otra cosa importante es el instinto de batalla y supervivencia. Ser capaz de hacer un movimiento puramente instintivo en medio de una pelea, o ser capaz de sentir si mi vida está en peligro, es algo increíblemente importante para cualquier ninja. De lo contrario, un ataque furtivo con un shuriken es suficiente para matar a cualquiera. Afortunadamente, mis instintos son mucho más fuertes debido a que soy un sensor, sin embargo, no es suficiente. Así que durante los próximos 3 meses, tengo que entrenar con frecuencia con mi clon de sombra. Pensó un poco más y decidió. Para empezar, usemos armas de madera. Una vez que me sienta cómodo con él, puedo pasar a los reales. El sábado siguiente, fue a un minibosque. Después de confirmar que no había nadie cerca, hizo un clon y decidió entrenar. Tanto él como su clon estaban armados con 24 shurikens de madera, 6 kunai de madera y 2 espadas de madera. Se pararon frente a frente, a 10 metros de distancia. Fujin recogió un guijarro y lo lanzó al aire. El guijarro que golpeó el suelo fue la señal para comenzar la pelea. Dado que el clon se hizo después de que se hiciera toda la planificación, no hubo necesidad de ningún diálogo. Tan pronto como el guijarro tocó el suelo, tanto Fujin como su clon saltaron hacia atrás y lanzaron el jutsu Greabreakthrough. Los jutsus chocaban entre sí, creando una gran cantidad de vientos fuertes que rompían muchas ramas. Después de lanzar el jutsu, ambos parpadearon para mantenerse fuera del alcance del jutsu. Una vez que los vientos comenzaron a amainar, Fujin y su clon comenzaron a observar los patrones dentro de los vientos. Fujin pronto vio una oportunidad y pensó, ¡ay! Rápidamente, lanzó 3 shurikens al viento. Debido al flujo de los vientos, cambiaron de dirección y nos dirigimos directamente al clon. El clon se dio cuenta de eso y parpadeó 50 metros a su izquierda. Fujin notó que el clon parpadeaba y observó correctamente esa dirección y lanzó otros 3 shurikens. A continuación, realizó un jutsu de control de proyectiles y controló a sus 6 shurikens para apuntar a su clon. Mirando a los 6 shurikens que se dirigían hacia él, el clon siguió usando Body Flicker para esquivar y esperó el momento adecuado. Pronto llegó y el clon preparó 2 esferas de viento e instantáneamente lanzó el jutsu in explosión. Las explosiones gemelas destruyeron 3 shurikens y dejaron a 2 fuera del control de Fujin.
Sin embargo, Fujin dirigió los shuriken restantes a su clon, no permitiendo que su clon descansara. El clon miró al último shuriken y pensó, tratar de bloquearlo será arriesgado si hace un cambio repentino de dirección. Necesito una distracción. El clon se movió hacia atrás, golpeó el suelo con las manos y levantó un escudo de roca. Fujin cambió la dirección del shuriken para curvarse alrededor de la roca, pero no había nada detrás. Pensó. Maldita sea, sustituyó o pasó a la clandestinidad. Y parpadeó en una rama de los árboles cercanos. Luego activó completamente su modo de sensor y se enfocó bajo tierra y detectó a su clon. Pensó. Está bien, solo tengo que esperar hasta que salga a la superficie y preparó una esfera de viento en cada mano. El clon subterráneo se dirigía directamente hacia Fujin para realizar un ataque furtivo. Sin embargo, sintió que Fujin lo percibía y también el chakra acumulado para el jutsu de la explosión de viento. Maldita sea, no puedo lanzar un ataque ahora. Necesito salir del suelo, mi velocidad bajo tierra es mucho más lenta. Pero no creo que pueda esquivar su jutsu de explosión de viento. El análisis se realizó en fracciones de segundo y el clon decidió abandonar el suelo directamente. Fujin, sintiendo a su clon, parpadeó cerca de donde su clon saldría a la superficie. Tan pronto como salió la cabeza del clon, Fujin lanzó ambas esferas y comenzó a preparar más. El clon, cuya cabeza estaba apenas por encima del suelo, pensó como se esperaba y creó un escudo de roca que ya había preparado. Había puesto un chakra mucho más alto en el escudo de roca, por lo que el escudo era mucho más grande y resistente. Las esferas de viento chocaron con el escudo de roca y explotaron. Los vientos erosionaron la superficie del escudo, pero no pudieron atravesarlo. Tan pronto como vio el escudo de roca aparecer desde el suelo, Fujin, que ya había preparado 2 esferas de viento más, parpadeó para obtener una mejor oportunidad para el clon. Incluso antes de que el escudo de roca se erigiera por completo, ya estaba adyacente a su clon y a solo unos 10 metros de él. El clon no pudo ver a Fujin parpadeando debido al escudo de roca, sin embargo, al ver que estaba tan cerca de sí mismo, disparó un par de shurikens contra Fujin. Fujin vio a los 2 shurikens disparando hacia él y pensó, TCH, no quiero enfrentarme a ellos, y envió una esfera de viento para contrarrestarlos y lanzó la segunda contra el clon. El clon, sin embargo, se alejó y Fujin lo persiguió. Durante el minuto siguiente, parpadearon a gran velocidad e intentaron golpearse entre sí con jutsu de explosión de viento, shurikens o kunais. Sin embargo, ninguno de los dos tuvo éxito. El clon encontró la oportunidad de rodear a Fujin con 6 shurikens, y en la única dirección en la que podía escapar, el clon disparó un par de jutsus de explosión de viento. Fujin pensó, maldita sea, escapar normalmente será arriesgado. Vamos a la clandestinidad y entró en el suelo usando el jutsu del movimiento militar de la tierra. Sin embargo, recordando la situación anterior de su clon, no acortó la distancia, sino que fue en la dirección opuesta y siguió sintiendo a su clon y las esferas de viento. Pensó, está bien, ahora necesito una distracción para salir de la tierra. Preparó el jutsu Greabriak Stroke. Tan pronto como sacó la cabeza del suelo, vio al clon lanzándole 2 esferas de viento mientras manipulaba 6 shurikens también. Sin embargo, Fujin lo arrasó todo con Greabriak Stroke Jutsu. El clon en sí estaba en el rango y escapó bajo tierra. Fujin rastreó a su clon mientras pensaba, supongo que intentará algo similar a lo que hice yo. Me pregunto si podría interrumpir su movimiento clandestino. Luego se acercó al lugar que estaba directamente encima del lugar donde estaba su clon y golpeó con fuerza con un puñetazo infundido con chakra. El suelo se agrietó un poco. El clon subterráneo sintió las vibraciones debido a ese golpe, sin embargo, no causó ningún daño. Fujin pensó, maldita sea, eso no funcionó. Suspiro, supongo que no estoy ni cerca del nivel de Tsunade. Luego parpadeó en un árbol cercano y preparó 2 jutsus de explosión de viento mientras también se preparaba para parpadear. Mientras esperaba a que su clon saliera a la superficie, pensó, realmente necesito aprender una forma de obligar a alguien a salir de la tierra. Los que se me ocurren son ese jutsu que usaba el hijo de Onoki y tal vez inundar el suelo con agua para restringir el acceso al aire. El clon, por otro lado, también estaba planeando. Eso estuvo cerca. Si hubiera sido más fuerte, ese golpe podría haberme disipado. Entonces, ¿qué hago ahora? Puedo sentir que mi cuerpo principal ha preparado jutsus de explosión de viento y está esperando a que salga. No creo que el escudo de roca funcione muy bien esta vez. Todavía estaba notando cuando sintió algo. Espera, ¿puedo respirar?
Ya veo, las grietas en el suelo debido a ese puñetazo permitieron que se filtrara algo de aire. Supongo que es una para el cuerpo principal. Además, aunque nunca lo pensé, es sorprendente que un clon de sombra necesite respirar. Me pregunto si Tobirama no pudo crear un jutsu de Shadow Clone sin agregar la capacidad de respirar o solo lo agregó para mejorar su eficiencia para realizar misiones de infiltración. Si es lo último, entonces necesito encontrar una manera de eliminar el requisito de respiración del clon de sombra. De esa manera, los clones de sombra podrían permanecer bajo tierra durante horas. De todos modos, ahora que no tengo ninguna presión de tiempo, esperaré aquí hasta que se me ocurra algo bueno. Después de todo, no tengo nada con lo que lidiar con alguien que se esconde bajo tierra. Fujin, por otro lado, siguió esperando en la rama de un árbol, a que el clon saliera a la superficie. Después de esperar 5 minutos, sus pensamientos fueron: ¿un clon no necesita respirar? Seguramente esas grietas no pueden proporcionar aire todo el camino hacia abajo, ¿verdad? Suspiro, realmente no puedo hacer nada. Solo el Jutsu Mudmoad puede tener una oportunidad, pero su alcance es demasiado corto para funcionar. Me pregunto si mi clon tiene alguna estrategia o simplemente está perdiendo el tiempo. Siguió sintiendo el clon durante otros 5 minutos, y finalmente tuvo suficiente y disipó el clon. Al obtener los recuerdos del clon, suspiró ante la táctica del clon de esperar pacientemente bajo tierra. Suspiro, ese es mi clon, está bien. Recuerdo un juego de Counter-Strike que jugué en mi vida anterior. Tanto mi equipo como los enemigos se atacaron entre sí, y en 5 minutos todos mis compañeros de equipo estaban muertos y solo 2 enemigos estaban vivos. Pensaron que habían ganado, pero luego se dieron cuenta de que aún les quedaba uno más por matar. Los pobres chicos intentaron encontrarme durante 5 minutos seguidos. Y finalmente, cuando entraron en la cueva en la que estaba escondido, los maté. /N. Este fue mi primer intento de escribir una pelea, por favor háganme saber cómo fue. Los consejos /críticas son bienvenidos. Fujin comenzó a analizar su combate. Bueno, ignorando el final, el combate salió bastante bien. Sin embargo, fue principalmente una pelea de rango medio. Utilicé el Jutsu Greabriak Throw y el Jutsu In Explosión para la ofensiva, el Jutsu de control de proyectiles para controlar el campo de batalla, el Jutsu Rock Shield para la defensa y el Jutsu Body Flicker y el Jutsu Art Military Movement para esquivar. Wing Clones era otro jutsu que podría haberse usado, pero no lo hicimos debido a la confusión que habría creado. Otros jutsus no funcionaron en esta pelea. En realidad, traté de acortar la distancia, sin embargo, mi clon se aseguró de que nunca pudiéramos pelear a corta distancia, ya que se disiparía con un solo golpe. Así que no podía usar taijutsu o espadas y nunca tuve la oportunidad de usar el jutsu propulsor del viento. Y lanzar genjutsu en una batalla de tan alto ritmo simplemente no era posible con mis habilidades actuales. En cuanto a las áreas de preocupación, definitivamente son batallas clandestinas. No tengo ninguna forma de lidiar con un enemigo clandestino, aparte de ir a la clandestinidad yo mismo. Pero de todos modos no tengo ninguna habilidad para luchar bajo tierra, así que eso sería desventajoso para mí. Además, golpear el suelo para abrirlo es increíblemente tonto. El enemigo subterráneo tiene un mejor acceso al aire. Aparte de eso, también necesito una ofensiva más fuerte. Supongo que podría haber enviado un kunai a través del escudo de roca, pero no podría hacerlo con un kunai de madera. De cualquier manera, mi ninjutsu actual no puede romperlo. Además, necesito usar flicker más correctamente. Tanto mi clon como yo a veces nos alejábamos demasiado. Eso reinicia el ritmo. Necesito ser capaz de estimar la distancia correcta para parpadear, para poder continuar mi ofensiva de inmediato. Supongo que se necesitarán muchos largueros para hacerlo bien. Después de analizar, resumió: está bien, en términos de combate a media distancia, supero a la mayoría de los genins que participaron en el examen Chunin en Naruto. Solo Gaara me vencería fácilmente y Temari y Shino podrían competir. Mi velocidad es definitivamente más rápida que la de Lee con sus pesas. Y el parpadeo del cuerpo probablemente esté a la par con sus pesas. Pero el parpadeo del cuerpo no tiene la misma flexibilidad, maniobrabilidad o incluso resistencia que su velocidad natural. En cuanto a mi ninjutsu, el Jutsu Greabriak Throw y el Jutsu In Explosión están yendo muy bien. Los jutsus de Art Release funcionaron como pensé que lo harían. Y estoy realmente sorprendido con la alta usabilidad que proporcionó el Jutsu de control de proyectiles. Aunque por el momento solo puedo controlar 8 shurikens como máximo, sigue siendo increíblemente útil. Luego pensó en qué mejoras debería hacer.
Para mejorar el poder, creo que tendría que aprender jutsus de liberación de fuego. Después de todo, no tengo acceso a jutsus de rango superior por el momento. Pero el hecho de que yo pueda usar 3 elementos será muy llamativo. Supongo que debería esperar hasta que se forme mi escuadrón Genin. Si uno de mis compañeros de equipo es capaz de usar liberación de fuego, puedo dejar esto para el futuro. En segundo lugar, creo que finalmente debería comenzar a aprender Rasengan. Y también necesito empacar muchas etiquetas de explosión. Me pregunto si podría colocar una etiqueta de explosión en un kunai impulsado por el flujo del chakra del viento. De esa manera, podría enviar un kunai a través de cualquier defensa que el enemigo establezca, y explotar la etiqueta cuando el enemigo intente esquivar. En cuanto a la distancia de parpadeo, debería mejorar con más largueros. Y el combate subterráneo lo dejaré para más adelante, ya que no tengo acceso a nada que me ayude a combatirlo. También necesito mejorar la forma en que llevo mis armas. Debería intentar inscribir algunos sellos de almacenamiento en las bolsas de armas. Tal vez incluso ir un paso más allá y hacer una pulsera con múltiples sellos de almacenamiento para obtener lo que quiero al instante. De todos modos, también tengo que probar el combate a corta distancia y ver cómo va. Finalmente dejó de analizar e hizo otro clon de sombra. Esta vez las reglas eran luchar a corta distancia. Así que los jutsus de gran avance y avance no estaban permitidos, y permanecer bajo tierra durante más de unos segundos tampoco estaba permitido. El parpadeo se restringió a 10 metros. Tanto Fujin como su clon se pararon a 20 metros de distancia, y Fujin lanzó un guijarro al aire. Tan pronto como el guijarro tocó el suelo, Fujin corrió hacia su clon. Sin embargo, su clon se preparó rápidamente y lanzó un jutsu de explosión de viento. Fujin esquivó la esfera de viento y continuó moviéndose hacia el clon. Tan pronto como el clon vio a Fujin esquivar, explotó la esfera de viento. Pero, como Fujin había seguido corriendo a su lado, no sufrió ningún daño y solo sintió fuertes vientos en la espalda. Luego cortó su espada, con el objetivo de cortar el cuello del clon. El clon, al no tener tiempo de agarrar sus propias espadas, infundió chakra en su puño y lo bloqueó con el dorso de su puño. Luego parpadeó hacia atrás y agarró sus 2 espadas. No queriendo darle la oportunidad a su clon, Fujin lanzó una de sus espadas directamente hacia su clon a una velocidad muy alta. Como el clon todavía estaba en el aire, giró su mano para mirar hacia su izquierda y provocó una ráfaga de viento, que lo impulsó hacia la derecha. Fujin siguió lanzando 3 shurikens en el clon y luego usó el Jutsu In Retrieving para recuperar su espada y también se acercó a su clon. El clon rápidamente usó el Jutsu Gale Surge para defenderse de los shurikens entrantes, y luego se enfrentó a Fujin en una pelea de espadas. En los últimos meses, Fujin había entrenado mucho en Kenjutsu. Había desarrollado un estilo de combate que era muy autoritario e implacable. Sin embargo, también se había entrenado en defenderse adecuadamente con las espadas. Fujin y su clon se enfrentaron repetidamente con espadas. Fujin estaba más en la ofensiva, mientras que su clon estaba más en la defensa y usó repetidamente el Jutsu In Propulsing o el Jutsu Body Flicker para evitar ser golpeado. En los siguientes 30 segundos, el clon logró rozar su espada en el brazo izquierdo y la mejilla derecha de Fujin. Sin embargo, Fujin pronto creó una oportunidad al usar el Jutsu In Propelling junto con Body Flicker y obtuvo un buen golpe en el clon, lo que disipó el clon. Fujin suspiró, solo un minuto de lucha antes de que el clon se disipara. Además, aunque logré esquivar los 2 golpes de mi clon, si el clon hubiera usado una espada real, entonces me habría cortado la piel. Si las espadas hubieran sido mejoradas por el flujo del chakra del viento, podría haber dejado cortes profundos, probablemente hasta el hueso. Peor aún, si hubiera sido envenenado, podría haberme incapacitado. Así que hay mucho margen de mejora. En realidad, mi clon tiene que evitar todos y cada uno de los golpes, ya que se disipará. Eso es bueno, probablemente debería empezar a hacer lo mismo. Y luego necesito ver cómo puedo mantener una ofensiva total mientras evito ser golpeado. También estaba el problema de que mi clon tuviera que bloquear el golpe de la espada con su puño. A pesar de que estaba infundido con chakra, todavía recibiré mucho daño si lo hago contra una espada real. Así que debería intentar conseguir guantes con una placa de metal en el dorso de la mano. Eso me daría otra forma de defender. Supongo que mi taijutsu también necesita una actualización. Si bien el estilo de la academia es bueno, no es suficiente. En este momento, a pesar de dedicarle mucho menos tiempo, mi kenjutsu abruma por completo a mi taijutsu. Me pregunto qué estilo de taijutsu me conviene más.
Si no encuentro nada bueno durante el próximo año o dos, podría acercarme a Gui y pedirle que me enseñe su estilo. Si bien no es tonto como muchos piensan, manipularlo debería ser factible. Hablando de Gui, me sorprende que no lo haya visto ni una sola vez. Teniendo en cuenta que entrenó solo en una pequeña parte del pueblo, sigue siendo sorprendente no haberme encontrado con él en más de 4 años. Por otra parte, tampoco he visto muchos otros personajes canónicos. Se reúnen en algún lugar en otro lugar, o Konoha está tan corto de mano de obra que todos tienen que hacer misiones constantemente. De todos modos, este sparring ha sido realmente bueno. Debería seguir haciéndolo. Luego hizo otro clon de Sombra y continuó con sus combates. Durante las siguientes 3 semanas, Fujin entrenó con su clon a diario. Sus habilidades de combate mejoraron mucho durante este periodo. Después de 3 semanas, dejó de usar armas de madera y comenzó a usar armas reales. Sin embargo, el clon tuvo que luchar con cuidado para asegurarse de que no hiriera gravemente a Fujin. Los combates se volvieron muy arriesgados después de que Fujin comenzó a usar el flujo de chakra para mejorar las espadas. En solo 2 meses, Fujin arruinó 4 espadas, 13 kunais y 33 shurikens debido a estos mástiles. Se quedó sin las armas que recogió en el bosque y tuvo que comprarlas en las tiendas. En total, le costó un poco más de 120 Kyoryu en estas armas. Sin embargo, no se molestó con el dinero perdido. Sus pensamientos eran: ¿de qué sirve tener dinero si no lo uso para fortalecerme? Pero supongo que debería estar contento de haber aprendido Fuinjutsu. Todavía me quedan más de 225.000 ryo. Casi al mismo tiempo que comenzó a entrenar con armas reales, también comenzó a aprender Rasengan. La primera y la segunda etapa se aprendieron hace mucho tiempo. Finalmente tomó la salida en la tercera etapa. Uno de los mayores problemas en el entrenamiento de Rasengan era que no podía permitir que nadie lo viera. Si alguien lo interrumpía o lo sorprendía entrenando en bosques y descubría su disfraz, podría inventar algunas razones como practicar para luchar mientras usaba la transformación, o que un ninja tenía que mantener sus armas ocultas y, por lo tanto, planeaba mantener su habilidad oculta hasta que no hubiera otra opción. Si bien las razones pueden causar una mala impresión, eso no le importó mucho. Pero para Rasengan, si alguien lo atrapaba entrenando eso, entonces sería un gran problema. La única excusa utilizable que tenía en ese momento era que podía decir: lo descubrí yo mismo después de leer sobre el cuarto Hokage. Sin embargo, eso lo pintaría como un genio absoluto y tal vez le ganaría algunas visitas de los ninjas de Root o incluso del propio Shimura Danzo. Por no hablar de que mantendrían una vigilancia mucho más estricta sobre él. Así que Rasengan decidió entrenar en casa. Sus sentidos ya se habían afinado lo suficiente como para darse cuenta de si alguien lo espiaba. Entonces, si siente que alguien lo está espiando, podría abandonar el entrenamiento de Rasengan y en su lugar mostrar que estaba entrenando Jutsu de explosión de viento. Para entrenar a Rasengan, despejó su sala de estar. Solo dejó un sofá en la sala de estar, trasladó todo lo demás al dormitorio y comenzó el entrenamiento. La parte de compresión y conformación fue bastante difícil. Lo intentó durante unas horas sin éxito. Suspiró y pensó: déjame hacerlo primero a la manera de Naruto. E hizo un clon de sombra con el 20% de su chakra. El clon suprimió y dio forma al Rasengan, de esta manera, pudo aprender Rasengan en un par de horas. Sin embargo, entendió que depender de un clon para hacer Rasengan es muy ineficiente y comenzó a entrenar para Rasengan sin usar ningún clon. Le llevó 1 mes y medio conseguir el jutsu correctamente, pero estaba hecho. Durante los días restantes, Fujin decidió mejorar su Rasengan. Quería reducir la cantidad de tiempo requerido para formarlo y aumentar la cantidad de chakra que podía poner en él. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa. ステイクールキリト